Bueno, pues buenos días a todos. Estamos continuando lo que habíamos visto la vez pasada porque algunos de ustedes pidieron que se hiciera por el trocito que se puso en la conferencia del bien sobre el perdón. Surgió, ¿se acuerdan ustedes en la parte de preguntas, la inquietud de que les diera una clase más larga de perdón? Entonces, bueno, vamos a ver la clase más larga de perdón. Empezamos con la invocación errada. Bueno. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumine, como la tierra que como un santuario todo nos lo posibilite y como el agua que como un torbellino todo lo disuelva. Pero sobre todo queremos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre les agradecen y les aman con devocional afecto, que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia entonces en relación al, al perdón, y eso requiere una ubicación a través de un algoritmo. Vamos a ver dos enfoques, obviamente hay bastantes más enfoques, sobre todo en India, ¿se acuerdan? Están el enfoque de los jainos, los que siguen la religión hindi, los budistas del norte y del sur, etcétera. Bueno, pero aquí como una síntesis de Oriente puse nada más a los budistas y a los cristianos, que es en el que prácticamente todos los que estamos aquí hemos crecido. Entonces vamos a ver en el mundo cristiano cómo se da esto. En el mundo cristiano se hace un pacto de mutua conveniencia. Él les mandó a orar. Aquí estamos hablando algo de Mateo, del Evangelio de Mateo. Dice, Él les mandó a orar, dice, y perdónanos nuestras deudas, ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a los que nos han ofendido. Esto se puede ver como un pacto de mutua conveniencia. Si yo hice, pues que me hagan, si el otro es una versión de karma. Y perdónanos nuestros pecados porque también, o como también, o en la medida en la que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos deben. Bueno, esto es en el Evangelio de Lucas, el 11:4. Estas son algunas referencias al karma, pero realmente no es un karma en todo el sentido de la palabra, simplemente es un, es una sugerencia para que la gente, en función de lo que ha hecho, viéndose a sí mismo, pueda también perdonar al otro. Vamos del otro lado con el perdón en el budismo. El perdón, si lo entendemos como soltar aquello que nos genera emociones negativas, es un factor fundamental para librarse del sufrimiento, que para Buda el sufrimiento se origina del apego. Todo existe por causas y condiciones. Así en todas las charlas que dan normalmente los, eh, los monjes budistas y los rinpoches siempre van ustedes a ver que causes and conditions. Y la causa, si la causa cesa, la consecuencia de la causa, pues también. Entonces, sanamos nuestras heridas cuando ya no nos identificamos con las causas. Pero para eso necesitamos tener introyectados dos cosas que vamos a ver dentro de un momento. Bueno, este es el algoritmo. Empezamos primero con un compromiso adquirido, una expectativa generada, lo que fuere, que hacemos con alguien, con algo, incluso con nosotros mismos. Y esto tiene dos opciones. O fallamos en el compromiso que adquirimos o lo obedecemos. Y entonces en la línea azul tenemos la parte relacionada con el budismo. Dice, el compromiso adquirido, expectativa generada, hay obediencia del compromiso y luego una satisfacción plena. Simplemente obedecemos aquello que nosotros prometimos.
Pero en el compromiso adquirido tenemos una segunda posibilidad, que es un fallo, desobediencia, traición o lo que fuera, es decir, no se sigue lo prometido y esto genera daño. Y este daño puede tener diferentes intensidades. Hay una intensidad del daño recibido. Este lo vamos a dividir en dos. Cuando va hacia abajo, entonces tiene un efecto concomitante de dolor y sufrimiento. El daño genera dolor y sufrimiento en la persona que ha sido desobedecida, a la que se le ha fallado, etc. Y esto entonces inicia un proceso de reparación. Una vez que la persona está muy dañada, necesita un proceso de reparación. En el psicoanálisis tradicional, la reparación se da a través de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa trabajan sobre el ego de la persona y hacen que la persona pueda ver como menos importante, menos relevante, menos complicado, o lo ayudan a compartir ese dolor con terceros, lo ayudan a desplazarlo, a negarlo, a proyectarlo. Es decir, hay una serie de movimientos para que el doliente sufra menos. Entonces se inicia un proceso de reparación y tenemos que se divide en dos. Una reparación interior, donde se toman medidas para tratar de ahuyentar ese dolor, y estas traen como consecuencia necesaria e inmediata el alejamiento del objeto, porque el objeto recuerda el daño recibido. Y la otra opción es la reparación exterior, es decir, se espera una disculpa genuina por parte de la persona que nos ha dañado. Y esta se vuelve a dividir en dos. Puede ser que la disculpa no llegue o puede ser que la disculpa llegue. Regresamos otra vez a la parte de arriba donde está la intensidad del daño recibido. Entonces, este efecto, digamos, es lo que se ve en medicina como un efecto agudo. Es cuando acaba de suceder, la persona le acaba de doler lo que acaba de pasar y está procesándolo. Pero luego la intensidad del daño recibido también camina hacia el lado izquierdo. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasadas las semanas o los días, hay una evocación, es decir, un recuerdo del daño que recibió. Ese daño, cuando que ya no está pasando, simplemente él lo está recordando. Y a la hora de recordarlo, entonces se evoca. Es decir, me vuelvo a acordar de lo que me hicieron, me pasó, etc. Y eso genera una respuesta de resentimiento. Y una persona resentida que continuamente está evocando el daño y que se revive a cada instante, tiene un nuevo efecto concomitante de dolor y sufrimiento. Entonces, el primero es un dolor, que el dolor como dicen los budistas, el dolor es inevitable, es y el otro es el sufrimiento. Y ven que los budistas dicen que el sufrimiento es opcional. Y opcional porque es la persona que al estar evocando y evocando y evocando continuamente, entonces está recalentando, recalentando y recalentando el sufrimiento. Esa es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, por lo menos para los budistas. Bueno, cuando se da este segundo círculo, entonces la evocación del continuo del daño se produce resentimiento. Y aquí viene una parte que es invisible para los occidentales, para nosotros. Cuando estamos resentidos, estamos enviando inconscientemente, porque no nos damos cuenta, formas de pensamiento de ira y enojo a nosotros. Eso es lo que hace que se recicle esto y a la persona que ofendió. Entonces, vamos a bajarnos otra vez a donde dice el inicio del proceso de reparación. La reparación exterior se espera una disculpa. Si la disculpa no llega, esto también va sobre el envío inconsciente de formas de pensamiento de ira y enojo. Si la disculpa llega, entonces ya se va hacia reparación en curso. Y con precaución, secuelas, desconfianza. Aquí va a haber una reparación, pero con secuelas. Secuelas son como cosas que quedan como residuos después de haber recibido un daño. Bueno, este es más o menos el algoritmo que explica cómo camina y como verán, estamos en enorme desventaja en Occidente relacionados con las religiones de Oriente. En las religiones de Oriente se corta esto, en las religiones nuestras, en el modo de pensar, en el mindset nuestro, no. Hay una continuidad de este proceso. Bueno, este es el modelo para que lo veamos y ahora vamos a separarlo en dos. Entonces, en el mundo cristiano se hace un pacto de mutua conveniencia. Les mandó a orar, es lo que habíamos visto. Vamos con el mindset, el modelo mental de los budistas. Ellos piensan lo siguiente, ellos lo piensan, pero no nomás lo piensan, sino que lo tienen introyectado y lo supuran por todos sus poros, es decir, viene de adentro. Dice en Maya, que ellos creen en Maya, todo tiene principio y fin. Voy a reencarnar y por mi inteligencia debo resistir mi derecho de réplica, es decir, de dañar al que me dañó, para abonar a una mejor reencarnación futura. No dedicaré ningún pensamiento a lo que ha ocurrido. Pasaré página y voy a vivir lo que queda de mi encarnación terrestre en paz.
Respecto a las consecuencias, entiendo que el perpetrador del daño que ha recibido recibirá sus propias consecuencias de lo que ha hecho porque creo fehacientemente en la ley del karma. Sé que voy a volver, es reencarnación, y sé que lo que hace vuelve y eso es karma. Y como por eso también se facilita que yo tenga este mindset. Entonces tengo un compromiso adquirido con expectativas generadas, tengo obediencia al compromiso y hago una satisfacción plena porque vivo con inteligencia, de acuerdo al karma y la reencarnación. Y es el modelo cristiano. En el modelo cristiano, pues el tema es más complicado, es la otra parte del algoritmo. Entonces, el compromiso adquirido, viene el fallo, desobediencia, intensidad del daño recibido, el efecto concomitante, el dolor y luego el sufrimiento del que ya hablamos. Entonces, el proceso es mucho más largo, más complicado, más doloroso, más difícil, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a meterle teosofía. Estamos entonces que aquí está el pensador, el tomador de decisiones, que está en el punto neutro, que es la zona limítrofe entre el yo inferior y el yo superior, que a pesar de que son lo mismo, la parte central, aunque esto gravita, siempre está el pensador. En la parte de arriba, el pensador siempre tiene la alternativa de salvarse, de ayudarse o de generarse alternativas a sí mismo para poder estar otra vez en este proceso de visibilidad de un paisaje y de estar en paz. Entonces, las primeras conexiones del yo, ¿cómo se divide esta zona antacaránica? Pues tenemos una zona limítrofe, que es la zona media donde va a estar el pensador, y lo que él decida puede ir al primer piso, que sería la parte baja del mana superior, al segundo piso, que es la parte alta del mana superior, al tercer piso, que es la relación entre manas y buddhi, que se llama buddhimanas, al quinto piso, que ya es la zona búdica, o al sexto piso, séptimo piso, que sería ya la relación de Atma con Buddhi. Es decir, tenemos muchos pisos hacia arriba en donde nosotros podríamos dirigirnos una vez que sentimos que hemos recibido un daño. Y hacia abajo también hay varios sótanos. También podríamos dirigirnos hacia la parte alta del manas inferior, que es el sótano -1, la parte baja del manas inferior, que es el sótano -2, la relación de nuestra parte mental con la parte cámica, que es el sótano -3, o la parte cámica propiamente dicha, que es el -4. El resultado es el siguiente, el resultado es entonces que vemos esto con un dolor enorme y quedamos como este chico que está ahí, pues, sometido a un proceso de tristeza. En la parte de abajo tenemos la zona alcanzable para los hermanos de la sombra, es decir, si nosotros vamos hacia los pisos soterrados, hacia el fondo, nos quedamos expuestos a ser atacados y por los hermanos de la sombra. Si vamos hacia arriba, son zonas inalcanzables para los hermanos de la sombra y por lo tanto entonces esto permite que pueda haber un flujo mucho mejor. Y aquí estaba entonces el famoso poema de Amado Nervo, que ya lo habíamos visto, que es una persona que está en paz con la vida que vivió, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, y si extraje miel o miel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, cuando planté rosales coseché siempre rosas, o sea, no me ha fallado el entendimiento de las leyes de la naturaleza. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas tú no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida nada me debes, vida estamos en paz. Con eso es Amado Nervo, que también fue teósofo. Y en la parte de abajo dice, muy cerca de mi ocaso, yo te reclamo, al revés, vida, porque solo me diste esperanzas fallidas, trabajos injustos y penas inmerecidas. Quien lo ve así, bueno, pues ya va hacia abajo. Este es el esquema que debemos unir al primer esquema que vimos, que son estos dos. Entonces el algoritmo lo vamos a mezclar con esto que estamos viendo aquí para tener una idea ya dentro de lo que es la corriente del mana superior y manas inferior, de dónde ponemos nosotros nuestro esfuerzo para trabajar. Y vemos entonces que lo que hacen los budistas en general es trabajar con la parte de arriba y lo que hacemos los cristianos es trabajar un poco al principio con la parte de abajo y luego entramos en un pozo y ya no podemos salir de ahí. Y si salimos, entonces necesitamos algunos procesos de reparación y entre ellos está lo que estamos ahora estudiando, que es el perdón. Bueno, el perdón, vamos a ver lo que dice Freud. Freud, en esta segunda mitad del siglo XIX, hubo grandes autores, muchísimos. Hubo una especie de segundo renacimiento intelectual, dicen algunos, porque hubo, pues no sé, pasaron cosas muy importantes. Empezó Kardec,
con toda la parte de mediumnínica, lo que hizo que los maestros entraran en acción para tratar de criticar que eso se hiciese porque tenía una serie de consecuencias muy graves para lo que pasa en los mundos sutiles. Viene obviamente Blavatsky, viene, o sea, un montón de autores y también viene Sigmund Freud. Y Sigmund Freud crea dentro de este ambiente tan complejo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, pues el psicoanálisis. Se junta con un montón de intelectuales muy buenos, muy fuertes. Está Sándor Ferenczi, está Melanie Klein, la mujer esta que también fue muy brillante, Ernest Jones, que era también muy cercano a él, y varios de los que serían el núcleo principal relacionado con él, Alfred Adler, Breuer, etcétera, todas esas, y todos de alguna manera los llevaba él. Él llevaba pues la época de descubrimientos del inconsciente. Entonces, con un lenguaje diferente, la psiquiatría entra en lo abstracto, en el mundo abstracto desde el punto de vista científico, que ya existía todo esto, pero desde el punto de vista religioso o místico. Entonces empiezan a haber conclusiones. Dice, el perdón, aquí ya se está hablando del perdón, como lo hablamos nosotros, libera al ofendido de su enojo. La persona que perdona se libera de su enojo, como vimos en el algoritmo, pero no libera al ofensor de su responsabilidad. Aquí Freud entonces está poniendo un binomio, que es la persona que perpetró un daño y la persona que recibió el daño. Y entonces el perdón no puede verse como algo que incluya las dos cosas. El perdón solamente trabaja de un lado de estas dos cosas. Es daño y el daño recibido por un perpetrador y un perpetrado, por un detentador y un detentado, por un ofensor y un ofendido. Bueno, entonces solo puede verse de esa manera. Y cuando hablamos de perdón estamos hablando de una de las dos partes, no de la primera. Entonces el ofendido tiene que transmutar su enojo en perdón y se libera el ofendido. Y aquí vamos a mezclarlo con algunas cosas ya que nosotros podemos ver en el diccionario de términos sánscritos. Dice, ahimsa significa destrucción herida o lo que es negado, para así conformar la expresión de no violencia, cuyo significado también es el respeto a la vida, interpretada frecuentemente como defensa de la justicia en general. Esto es un poco de discernimiento, luego lo veremos con más detalle. Vamos con esta chica que está poniendo la mano así. Dice, en la ofensa y daño hay como consecuencia enojo y sufrimiento del dañado. Eso se puede transmutar en perdón o se puede devolver como venganza, en cuyo caso hay una degradación ética del ofendido, muy parecido a lo que vimos en la parte anterior. Entonces aquí tenemos al pensador número uno, que es el pensador del ofensor. El ofensor no se libera de su responsabilidad porque no ha decidido hacerlo. O hay ofensores que sí se liberan de su responsabilidad porque han decidido pedir disculpas o porque se sienten culpables, porque sienten remordimiento y porque tratan entonces de tratar de regresar otra vez al nivel cero o tratar de disculparse al menos. Pero ¿qué pasa cuando el ofensor no reconoce su culpa? Y eso tiene muchas causas. Una de las causas por las que un ofensor no reconoce su culpa es porque a lo mejor mucha de la culpa que ha trabajado la ha trabajado en los planos astrales y etéricos y por lo tanto el gran público no las conoce. Y si no las conoce, entonces él se siente de alguna manera liberado. No de las personas que tienen acceso a estos planos, pero sí liberado de la gran cantidad de personas que no tienen acceso a estos planos. Es una razón. La otra razón es porque tenga una autocrítica muy pobre y acomoda las cosas que han pasado a su alrededor de una manera ventajosa para él y él entonces no se siente que ha ofendido. Y la tercera, que es la peor, es que incluso se siente él ofendido. Es decir, el ofensor encuentra causas para verse con la legitimidad de haber atacado o de haber dañado porque encuentra una racionalización, que así se llama el mecanismo a través del cual él se ve como con todo el derecho de haber ofendido. Bueno, estas cosas ya son verdaderamente patológicas y lidiar con personas así es muy complejo. Y peor si estas personas se dedican a cosas que tengan que ver con mucho poder público, es decir, con personajes que se dedican a la política o que se dedican a la administración pública o al liderazgo empresarial o lo que fuere. Porque con una mentalidad así, que es muy poco autocrítica, entonces se generan muchísimos problemas sociales en general. Bueno, vamos ahora, después de hacer esta introducción, a analizar un poco este esquema. Entonces estábamos nosotros con lo que pasa hacia abajo, la parte baja del mano superior, y luego tenemos aquí de este circulito donde está el pensador hacia abajo, la parte alta del manas inferior, la parte media, la parte baja, el kama manas y el kama. Y de este lado tenemos entonces
todo este proceso de racionalización. La legítima defensa es una causa eximiente de responsabilidad que se aplica cuando se realiza una acción punible, dañable, para impedir o repeler una agresión ilegítima a una persona o a los derechos, ya sean propios o ajenos. Así han empezado montones de guerras en la historia que todos tenemos. Vamos ahora con los libros que tratan estos temas de una manera más de divulgación, pero al final de cuentas son cosas muy interesantes que pueden leerse para tener una historia, una idea más apropiada. Esto en inglés suena muy bonito, en español el libro se llama Cuando le pasan cosas malas a gente buena. Al final esa es la idea, pero en inglés suena muy bien, que es When Bad Things Happen to Good People. Suena muy bien. Y luego viene el autor, que es un rabino judío que se llama Harold Kushner. ¿Por qué Harold Kushner escribe esta obra? Esto poca gente lo sabe. Vamos a ver de este lado. El rabino conservador Harold Kushner, autor del famoso libro del 81, es un libro ya muy viejo, tiene más de 40 años, que es Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, o sea, When Bad Things Happen to Good People, falleció a los 88 años. Kushner escribió su libro, del cual sí, se sigue hablando hoy en día, pues es un libro muy leído y muy comentado. Después del trágico fallecimiento de su hijo, cuando su hijo tenía 14 años, de una enfermedad muy rara que se llama progeria, una enfermedad que causa envejecimiento prematuro hasta que te mata. El dolor ante esta pérdida llevó a Kushner a escribir este libro como una forma de ayudar a consolar a otros que también enfrentaban una pérdida inesperada y devastadora. Es decir, Harold Kushner, rabino judío, tiene un hijo, lo adora, el hijo tiene una enfermedad de envejecimiento prematuro y al final de cuentas el hijo muere y él se siente en desventaja cuando se compara con otros que tienen unos hijos a los que no les ha pasado nada. La tesis de Kushner era que las cosas malas le pasan a personas buenas simplemente porque Dios no tiene el control sobre el mal en este mundo. Es la versión de Harold Kushner, rabino judío. Para los orientales, con cualquiera de las religiones de allá que creen en la reencarnación y el karma, se vería diferente, pero él está del lado del mundo donde estamos nosotros. Y él escribió, Dios no interviene ni puede hacerlo en los asuntos humanos para evitar tragedia y sufrimiento. Como máximo, Él nos ofrece consuelo divino. Lo que ofrece es consuelo, pero no alteración de esto. Es lo que dice él. Su enojo divino cuando suceden cosas horribles. Dios, en vista de la tragedia, es impotente, o sea, no actúa. Lo máximo que Dios puede hacer es pararse al lado de la víctima y no del verdugo. Y aquí tenemos un primer approach de cómo lo ve él. Kushner también afirmó que el propósito de la religión es hacernos sentir bien con nosotros mismos y si no lo hace, ha fallado en su misión. Es entendible que el trauma de la tragedia provoque que la persona sea miope en medio de su dolor y no vea esto. Uno puede sentir que nadie más puede entenderlo ni ayudarlo, ni siquiera Dios. Eso cierra la puerta a Dios diciéndole, no te metas en mi dolor, de todos modos no puedes ayudarme. Solo se puede meter en mi dolor el que pueda ayudarme, como nadie puede ayudarme, que nadie se meta. Bueno, él trabaja esto y luego pone muchos ejemplos. Pone muchos ejemplos muy bonitos, es un libro muy inspirador, está basado en el dolor que él siente. Bueno, eso es para las personas que están atravesando una situación muy difícil, para ver entonces cómo pueden digerirla. Vamos con los valores personales y sociales. Y aquí hay un tema muy interesante, ya nos vamos a mover hacia Occidente, que es donde hemos nacido. Cuando no se mide el tamaño de las consecuencias, o sea, es decir, cuando una persona no ve lo que va a pasar, como un niño que no ve lo que va a pasar cuando agarra un cuchillo o cuando mete el dedo en algo que tiene alta tensión, no se mide el tamaño de las consecuencias por ignorancia. El ofensor sigue un sistema de habituación o sensibilización. Al hacerlo disminuye o elimina la culpa y aprueba el daño que produce. Bueno, esto es como fábrica de sinvergüenzas. Una persona entonces hace algo que no debería hacer, se siente muy culpable, no pasa nada, pero luego lo vuelve a hacer, se siente menos culpable y luego lo vuelve a hacer, como el estudiante de medicina que se desmaya cuando ve la sangre y la segunda vez ya no se desmaya, la tercera vez ya no le pasa absolutamente nada, la cuarta, hasta que se habitúa. Eso se llama proceso de habituación. Técnicamente es una sensibilización. Y eso hay que pararlo. Hay que pararlo para que la sociedad sea una sociedad sana. No se puede entonces perpetuar esto. Socialmente, el colectivo, que es la gente, defiende sus valores y castiga de alguna manera al ofensor, produciéndole varias cosas. En la antigua Grecia, pues se le desterraba o se le aplicaba ostracismo. En el cristianismo primitivo, en los primeros 3 siglos de la era cristiana, lo mismo, se hacían las confesiones, eran públicas, para que la gente supiera cuál era el pecado del pecador y por lo tanto, desde ahí, viendo lo feo o de alguna manera ajusticiándolo a través del desprecio, la persona entonces en ese caso se sentía mal.
y de alguna manera se evitaba la habituación. Entonces, el destierro era expulsarlo y el ostracismo era no hablarle, es actuar con él con una total indiferencia. Así el ofensor ofende a su víctima y a la sociedad a la que pertenece. Esto es muy interesante. Entonces, en las antiguas civilizaciones occidentales se pensaba que el pecado no nada más era contra la víctima, sino también contra toda la sociedad, porque la sociedad, al creer en un valor, la persona que rompe la vinculación con ese valor y no lo sigue, también debe ser de alguna manera castigada por el colectivo general. Si esto continúa y continúa, se degrada la sociedad aprobando las agresiones. Si es que no ocurriera, bueno, esto es es una reducción cognitiva para que entendamos cómo un poco la historia de las sociedades occidentales. Ahora vamos a ver algunos casos concretos. El hombre de las ratas es un caso que vio Freud, análisis de las injurias y el camino hacia la resolución. Entonces hay varios libros, hay mucha gente que habla del famoso hombre de las ratas. No voy a verlo todo con mucho detalle, pero pues hay varios títulos que hablan vamos a poner primero de la parte negra que dice, ejemplo, el hombre de las ratas. Se llama Ernest, contó a Freud que desde niño se veía asaltado por ideas obsesivas que le hacían sufrir. Esta es una persona que el dolor natural que todos podemos tener por debajo de lo que sentimos, cuando llega a un punto en donde ya no lo podemos manejar bien, entonces se convierte ya en una patología. Él tenía el temor constante de cortarse el cuello con una navaja de afeitar, es decir, ideas obsesivas de suicidio. Pero sobre todo confesó que el motivo principal de la consulta era el temor a que les ocurriera algo malo a su padre y a una dama vienesa de la cual estaba él enamorado. Esa tarde Freud pudo constatar que Ernest era un inteligente joven universitario, era un hombre brillante, que había perdido algunos años de sus estudios a causa de sus problemas psicológicos, pero el chico era muy brillante. Expuso al joven su método de trabajo, la libre asociación. Freud en una primera instancia trabajaba con hipnosis y luego ya trabajó con libre asociación porque no le gustaba la hipnosis. Le dio cita para el día siguiente y le animó para que la consulta contara todo lo que se le pasara por la cabeza, aunque le parecía ridículo o de poca importancia o lo considerara repugnante, vergonzoso o insignificante. La libre asociación consiste en relajar completamente a una persona y pedirle que lo primero que le venga a la cabeza lo explique, a pesar de que lo considere como insignificante. Y de esa manera es que se empieza a construir lo que el inconsciente o el preconsciente trata de poner sobre la mesa. Empezó así un tratamiento que duraría aproximadamente 9 meses y que concluiría con la curación de los síntomas del paciente. En otro momento posterior, el paciente revivió un doloroso recuerdo que dio el hombre al seudónimo por el que años más tarde se conocería como el hombre de las ratas. Estando en el ejército, oyó contar a un oficial que tenía una acreditada forma de ser sádico en medio de una tortura utilizada en China, el método, que consistía en acercar un cubo lleno de ratas al trasero de los prisioneros e ir introduciendo las ratas por el recto. Nada más escuchar esa narración de ese cruel tormento, el paciente tuvo la certeza de que esa tortura iba a ser aplicada a su padre o a su amada. Al día siguiente, el mismo capitán que narró la tortura de las ratas le dijo que debía pagar a un compañero dinero que se había abonado por el pago de unas gafas que había perdido. A partir de ese momento se creó en él un pensamiento obsesivo. Si devolvía el dinero el compañero, el tormento de las ratas se aplicaría en la realidad a sus seres queridos. Esto le creó una gran ansiedad y enormes dudas, debatiéndose entre pagar la deuda del compañero que no tenía por qué hacer o no hacerlo para evitar el tormento de su padre. Tras interminables maniobras, siempre fallidas para saldar la ridícula deuda de 3.8 coronas, acabó confesando que en realidad pagó el dinero no fue su compañero, sino una bella joven empleada de la oficina. Bueno, ese es más o menos todo el caso del hombre de las ratas, para que vean cómo va más o menos caminando y luego cómo llega la curación. Eh, eh, Voy a brincarme al tercer párrafo. Dice, a lo largo de las sucesivas sesiones, Freud fue consiguiendo que toda la hostilidad reprimida hacia su padre, bueno, vamos a hablar un poco de eso para que se pueda entender mejor. Primer párrafo. Pensar que había deseado la muerte de su padre, él encuentra a través él había recibido muchas agresiones de su padre. Es Isabel la que está poniendo rayitas. Por favor, Isabel, trate de dejar de hacerlo para que podamos dar la clase sin problemas. Pensar entonces que había deseado la muerte de su padre para conseguir un fin erótico le hizo sentirse muy culpable. Sigmund Freud le explicó que un intenso efecto consciente hacia una persona suele ir paralelo a la hostilidad reprimida. Es decir, una persona es consciente de que el padre le ha dañado y después tiene una reacción natural, aunque inconsciente, de vengarse de ese daño recibido, y esta venganza genera una hostilidad, solo que no puede actualizarse y entonces se reprime.
Quiero que veamos esto porque entonces estos sueños pasan en pacientes occidentales, no pasan en pacientes en Asia. Otra vez, porque tanto la reencarnación como el karma ayuda a que la persona renuncie a la venganza porque con la venganza sabe que genera motivos kármicos. Pero nosotros en Occidente no lo sabemos y entonces, aunque no podamos expresar la venganza, sí la sentimos inconscientemente, solo que es reprimida. Entonces, reprimida quiere decir que ya fue operada, pero no ha salido a la luz pública. Entonces, un intento de afecto consciente hacia una persona suele ir paralelo a una hostilidad reprimida inconscientemente hacia esa persona. Freud animó al paciente a buscar sus recuerdos posibles sentimientos hostiles hacia su novia, la otra víctima, que es la chica vienesa. No tardó mucho en recordar cómo en una ocasión su amada le dejó unos días para tener que atender a una tía enferma y él se enojó y deseó la muerte de la anciana, de la mujer que ella cuidaba, y a continuación pensó que debería suicidarse por tener esas ideas tan depravadas. O sea, está aquí bailoteando entre la parte consciente e inconsciente. En otra ocasión se sentía celoso con un primo que coiteaba con su novia, los celos lo llevaron a desear la muerte del primo, etc. Estamos hablando entonces de esta personalidad obsesiva que ya perdió control sobre sí mismo. Al paciente siguió adentrándose en sus recuerdos y bueno, al final llevamos ahora sí con el tratamiento de Freud. A lo largo de las sucesivas sesiones, Freud fue consiguiendo que toda la hostilidad reprimida por P hacia su padre y su novia se hiciera consciente, ya no es preconsciente. Y acabó entendiendo que el tormento de las ratas estaba asociado con la herencia que recibiría la muerte de su padre, en alemán Ratten, es decir, ratas y Ratten, que es dinero. Esa asociación inconsciente es la que había generado lo de las ratas también. Había dos vínculos. Digamos, a pesar, aquí vamos con otro de los analistas que trabajan esto. A pesar de que Jacques Allen Miller, al comentar la escena de las injurias del hombre de la rata, señala que un neurótico obsesivo no solo busca hacerse uno con el otro, llamando a este anhelo una neurosis o un amor crítico, sino que llega a afirmar que el obsesivo tiene también una relación con lo indecible. Y ahí se sitúa la función de la injuria en la obsesión, que es como la verdadera causa de este pensamiento repetitivo. La injuria, dice, es lanzada sobre lo que hay más querido, y en esto sobrepasa al amor crítico, es decir, sobrepasa al registro de lo imaginario y genera muchos problemas. El hecho de que no se pueda actualizar las agresiones que uno siente para dejar de ser agredido a una figura de poder, en este caso representada por algún progenitor, algún tío o alguna persona con más poder que nosotros, genera entonces un problema de represión con todos los síntomas concomitantes que eso tiene. Bueno, es el famoso hombre de las ratas. Y ahora vamos a ver otro approach, que sería de Jacques Lacan, que es el que yo admiro más de los psicoanalistas, que él trabaja mucho con el verbo, de la función del lenguaje. Los principios bastan para repetir las condiciones simbólicas, imaginarias y reales, porque el modelo de Lacan es siempre encontrar la vinculación que hay entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, que determinan las defensas, el aislamiento, anulación, negación y en general desconocimiento que tiene cualquiera acerca de su historia personal y de lo que cada quien hace. Mostraremos que no hay palabras sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente, de todos modos eso tiene contenidos. Y que este es el meollo de la función del análisis. Pero si el psicoanalista ignora que así sucede en la función de la palabra, no experimentarán sino más fuertemente su llamado. Y ese es el vacío que primeramente se hace oír. Es esta voz de lo que no tiene voz. Es el mismo donde experimentará y será más allá de la palabra, donde buscará la realidad que colme ese vado que se ha generado a través de la narración que hace el analizado. Aparece en todo caso de manera innegable que la concepción del psicoanálisis se ha inclinado allí hacia la adaptación del individuo o a la circunstancia social. La búsqueda de los patterns, de los patrones, de la conducta y toda la objetivación implicada en la noción de las relaciones humanas. Bueno, este es Lacan. Aquí tenemos lo que diría entonces el psicoanálisis y aquí lo que dice la teosofía. Del lado de la teosofía, el ego es el yo, la conciencia del hombre, yo soy yo. Es el sentimiento de la cualidad o condición de yo soy. La filosofía esotórica enseña la existencia de dos egos, en el hombre mortal o personal, el superior divino e impersonal. Es el mismo, pues solo que uno está arriba y otro abajo. Al primero se le llama personalidad, al de abajo, y al segundo individualidad. La individualidad es el yo superior, la personalidad es, bueno, el ego superior la personalidad, el ego inferior. Luego tenemos el ego espiritual, o ego divino, espiritual o buddhi, en estrecha relación con el manas o principio mental, sin el cual no es ego en modo alguno, sino solo un vehículo de Atman. Entonces, por una parte, el buddhi es un vehículo de Atman y por otra parte, vinculada al mana superior, es un ego superior. El ego inferior personal, que ya vimos cuál es,
el ego superior interno, el egotismo y el egoísmo. Se los dejo aquí entonces para que ustedes puedan leerlo con cuidado. Todo esto viene del glosario teosófico. Vamos al lado del psicoanálisis. Este ego, cuya fuerza definen ahora nuestros teóricos por la capacidad de sostener una frustración, es una frustración en esencia. Una represión, una frustración son flujos emocionales o intelectuales que se interrumpen. Por eso es una frustración. Y esa interrupción hace que toda esa energía que debería salir no salga. Y si no sale, se queda ahí dando vueltas, se queda ahí lastimando al sujeto. Por supuesto, hay muchas energías que saben todas las personas en Oriente que hay circuitos que se trabajan interiormente y que es necesario que no salgan porque son pránicos, tienen mucha energía, pero hay otros que tienen que salir y para salir ellos también estamos haciendo una limpieza de chakras o una limpieza de este tipo de energías, hay que sacar todo el residuo. Cuando lo que estamos haciendo es tratar de contener la energía, hay que hacer que el circuito permanezca. Bueno, eso en Occidente no existe. Por lo tanto, entonces aquí hay que analizarlo a través de lo que hacen los psicoanalistas. La frustración no de un deseo del sujeto, sino del objeto donde su deseo está enajenado, y que cuanto más se elabora, tanto más se ahonda para el sujeto la enajenación del gozo que corresponde entonces la relación con este producto. La frustración, pues, de segundo grado, es cuando un objeto en su discurso llevará la forma hasta la imagen pasivizante por la cual el sujeto se hace objeto de la ceremonia del espejo. No podrá con ello satisfacerse, puesto que aun si alcance esta imagen, su más perfecta similitud seguirá siendo la del gozo del otro, que haría reconocer entonces una desventaja en ella. Es decir, el otro me hizo daño y gozó mucho con ello y yo no puedo hacer nada al respecto. Porque tendría que hacerlo si lo pasamos al lado de la teosofía, pues tendría que haber entonces una repercusión en los modelos de impunidad o los modelos de invisibilidad en donde el otro ha dañado. Bueno, vamos a continuar después de hacer la relación con el psicoanálisis. Aquí tenemos a la diosa de la sombra, el cuerpo causal, el cuerpo mental y las famosas chayas, que son las sombras, como se describen. Entonces son sombras de una criatura engendrada por uno mismo en el cuerpo astral, esposa de Surya, incapaz de resistir los ardores del esposo, etcétera, etcétera. Bueno, léanlo por favor esto con cuidado. Una vez que esté esto publicado, entonces pongan un stop para que puedan más o menos leerlo y así podamos nosotros avanzar con el texto. Bueno, vamos a empezar a cerrar ya esta primera parte que es como la explicación del modelo que estamos nosotros trabajando. Habíamos dicho que el ego inferior o personal es en unión con su yo inferior, las pasiones, los deseos, los instintos animales es llamado falsa personalidad y consiste en el manas inferior combinado con el kama rupa, que obra por medio del cuerpo físico y su fantasma doble. Bueno, esto está en la clave de la teosofía. El ego mortal y personal. Y ahora vamos aquí arriba, lo que se llama duscharita, mala acción. Una elección, una opción que tenemos enfrente y a la cual decidimos orientarnos. En el caso de una persona que nació en Oriente, pues aunque ve que tiene esa posibilidad, tiene una serie de argumentos desalentadores, porque la persona sabe que aunque no se vea lo mal que va a hacer, por supuesto que lo ve, su ego superior, su yo superior, su arcángel regente, o sea, todos esos mecanismos en los que él cree van a ser testigos de que él está empezando a trabajar sobre esa mala acción. Pero una persona en Occidente que piensa que lo que no se ve no existe, pues la mala acción no se le ven muchas repercusiones, sobre todo si puede actuar las cosas en el anonimato o puede hacerlas de una manera donde no se note que está haciendo nada de este tipo. En el budismo, las 10 malas acciones o pecados a saber son actos del cuerpo, que son quitar la vida, robar, cometer adulterio, y 4 malos actos de la boca, palabra, mentira, exageración en las acusaciones, calumnia o maldicencia, y del lenguaje obsceno e indiscreto, y 3 malos actos de la mente, del manas inferior a saber envidia, malicia, venganza e incredulidad. Ese es más o menos el canon de lo que serían los malos actos o duscharitas que se ven en el budismo. Todos estos, la persona que cree en estas religiones y que fue formado en ellos, sabe que son vistos y observados por todas las entidades que viven en los planos sutiles y son registrados por entidades que, aunque no les pongan los nombres técnicos que nosotros conocemos, como los lípicas y maharajas, con toda la enorme cantidad de divisiones que hay entre ellos, pues saben que esto se toma nota y va a tener repercusiones al final de la vida. En Occidente, la mayor parte de la gente no lo sabe y entonces piensan que puede hacerse cosas y puede pasar totalmente inadvertido. Bueno, entonces el karma toma nota y entonces
eh, agrede a pesar de tomar nota y sabe que causa demérito, o agrede porque piensa que nada de eso existe y él piensa que no le va a causar demérito, pero claro que le va a causar demérito. El agredido recibe el impacto del daño y, de acuerdo a su nivel evolutivo, toma decisiones defensivas y de respuesta. Las decisiones defensivas es defenderse y cuidarse sin hacer una réplica, es decir, sin atacar al atacador o atacando al atacador. Ahora, ¿quiénes atacan en estos mundos que nosotros no observamos? Bueno, pues elementales, espíritus, elementos, criaturas desarrolladas de los cuatro reinos elementales de tierra, aire, fuego, aire y agua. Los cabalistas denominan gnomos de la tierra, silfos, salamandras, ondinas del agua. Excepto unos pocos de las especies superiores, los regentes son más bien de fuerzas de la naturaleza que hombres o mujeres etéreos. Estas fuerzas, como serviles agentes de los ocultistas, pueden producir diversos efectos, pero si son empleados por elementarios, véase la palabra, en cuyo caso esclavizan a los mediums, ellos engañarán a la gente crédula. Por todos los seres inferiores invisibles engendrados por los planos quinto, sexto y séptimo de nuestra atmósfera terrestre se llaman elementales, peris, devas, disnis, silvanos, etcétera, etcétera. Sátiros, faunos, elfos, enanos, bueno, todos ellos entonces de alguna manera, si los elementales son espíritus de la naturaleza, seres materiales, pero invisibles para nosotros, de naturaleza etérea, que viven los elementos del aire, agua, fuego, no tienen espíritu inmortal, sino que están hechos de la sustancia del alma y tienen varios grados de inteligencia. Sus caracteres difieren considerablemente y pueden ser tomados por las personas cuando tratan de dañar a otros dentro de este espacio que supuestamente es invisible, pero no completamente, es invisible solamente para nosotros. Bueno, una vez que vimos ya cómo se hace el daño, cómo se gesta el daño, cómo se produce el daño y qué le pasa al dañado y qué le pasa al dañador, ahora vamos a ver los recursos. Vamos a empezar con los recursos. Uno de los recursos que tenemos en Occidente pues, es el perdón. El perdón, errar, perdonar, rectificar. Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Alexander Pope. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Esto es de Enright. Aquí nos quedamos en la sesión anterior, que fue lo que suscitó que les hiciera yo una presentación del perdón. Esto es la parte que vimos, que fueron solamente 3 slides. Luego vimos esto, esta es la luz absoluta, y en la luz absoluta poco a poco esto se va ampliando. Este es un esquema similar al que tiene Taimni. Y entonces, cuando es muy espiritual, el grado de dispersión o de división o de dualidad es mínima. Y luego tenemos el que es espiritual, intelectual, emocional e instintual, en donde la separación es máxima. Y normalmente el perpetrador de un daño pues, habita en esta zona, en la zona más oscura, o al menos en la zona más oscura entre emocional instintual o incluso emocional intelectual, pero está en esta zona, donde aparecen grises los triangulitos. Y el atacado puede estar en esa misma zona o puede estar en una zona, la víctima puede estar en una zona más elevada, por ejemplo, espiritual. Si la víctima se descuida después de haber sido atacada y decide atacar al agresor con las mismas armas con el que el agresor le ha atacado, él se degrada y se va a convertir en gris. Y ese es el problema que tiene que explicarse en Occidente, porque en Oriente lo tienen claro, pero nosotros no tanto. Aquí vemos lo mismo, las últimas encarnaciones, nivel espiritualizado mayor hasta la liberación, que es esta zona aquí donde está el fuego. Luego tenemos las siguientes encarnaciones de niveles espiritualizados menores, donde están entonces algunos de los valores que orientan a la persona a no bajar: la prudencia, fortaleza, justicia y templanza. La templanza es el control de los impulsos bajos, la intemperancia es cuando ganan los impulsos bajos y nos vamos acá ya a la pereza, soberbia, gula, lujuria, ira, avaricia, envidia, etcétera, que está en la parte de abajo. Bueno, entonces, las últimas encarnaciones, el nivel espiritualizado, ya lo vimos acá. En el primer momento están los productores de karma, de causas. Segundo momento, receptores de las consecuencias. Tercer momento, aprendizajes y ley de cómo vivir con ello. Y el cuarto momento, pagos y eventualmente liberación. Bueno, vamos con el momento actual 1, alguien que soy. Aquí vamos con el mindset apropiado que se usa en Oriente, vamos a occidentalizar. Alguien que es hoy, es decir, tenemos que abrazar este conocimiento, porque si no lo abrazamos no lo vamos a comprender. Alguien que soy lo que yo fui en el pasado, viene a cobrar algo que yo hice cuando fui en el pasado ese mismo alguien, y a mí no me queda más que pagarlo, con lo cual yo voy a sentir sufrimiento, pero es un sufrimiento que yo produje en otro momento, en otro tiempo y con otro cuerpo. Y ahora los que han tomado nota de lo que ha pasado han puesto sobre otro cobrador, que es un cobrador de karma, la situación que yo debo vivir por haber dejado ese asunto pendiente. Ese es el momento 1. El momento 2, alguien que es hoy lo que en el pasado fui, viene a retribuirme también las buenas acciones que en alguna vida realicé. Es decir,
también lo bueno va a volver a través, entonces, ya no es un cobrador de karma, sino es un dispensador de karma, en este caso karma positivo o dharma. Entonces yo voy a estar en una encarnación con estas dos alternativas, con dispensadores de Dharma para ayudarme a vivir la vida que tengo de una manera más simple y mejor, pero también voy a tener a los cobradores, que de alguna manera van a regresar a mí lo que en un momento dado yo dejé como una cuenta pendiente. Bueno, allá lo tienen muy claro, aquí medianamente. Vamos a ver de manera occidental cómo trabaja esto, el fallo, el arrepentimiento, la penitencia y el perdón. Eso también lo vimos en la sesión pasada. El deseo de la elección de la acción, el daño, el arrepentimiento, el descubrimiento, el reclamo y el perdón. Y ahora vamos a ver entonces lo que ocurre. Hay una serie de deseos y estos deseos muchas veces son prohibidos. Las opciones que tengo es respetar cuando veo que estas cosas están dadas. La elección, si respeto o no respeto, la acción y el daño producido. Y aquí, pues históricamente, con Betsabé, ya sea en el Antiguo Testamento y todo, se ve cuando una persona quiere algo que no es de él o algo que ya está ocupado. Y esto puede ser un objeto, un producto, un terreno, una empresa, una mujer que ya tiene una relación seria con otra persona, en cualquier cosa que la persona sabe que no tiene acceso a ella porque las cosas ya están determinadas. Entonces, las opciones es respetar o no respetar, la elección es no respetar, la acción es meterse con eso que no es suyo y finalmente el daño. Bueno, la decepción, lo que le pasa entonces a la persona dañada, el shock, el deseo de reparar y repararse, las alternativas, el discernimiento, la elección, la acción, el reconocimiento del daño, el arrepentimiento, la disculpa y el perdón. Esto es válido para las dos áreas, el dañador y el dañado. Entonces, hay muchas historias en muchos libros que vienen a explicarnos esto. Vamos a avanzar para no detenernos mucho en este tema. Y aquí se va a aparecer una lucha interior entre las razones que yo creo que tengo para poder hacer lo que hice y lo que dice el corazón metafísico profundo que nos dice que en realidad he cometido un error. Y por supuesto, si el ello, que así le llamaba Freud, es mucho más potente que el super yo, que es el código moral, pues la persona entonces se cree que realmente tenía derecho a hacer las barbaridades que hizo. Si el super yo es muy grande, la persona ni lo hace, porque el super yo lo protege. Y si todo está más o menos equilibrado, se necesita entonces un transportador activo, es decir, una persona que asuse o que anime o que empuje a la persona a cometer entonces el acto inapropiado. Y con eso se da una lucha interior, son los Pandavas, ¿se acuerdan ustedes? En todo lo que es el Bhagavad Gita. Y esta es una escena muy conocida del Bhagavad Gita en donde Arjuna está viendo que no es fácil esa lucha, que va a tener obviamente todo esto viene alegorizado, pero es, como Krishna le ayuda a que observe que en realidad pues tiene que hacerlo, tiene que matar sin resistencia a todas esas formas que impiden su propio desarrollo, porque todos al final de cuentas vamos en ese desarrollo. Entonces, léanlo con cuidado, todos los que están aquí conocen más o menos el Bhagavad Gita y estas son las zonas que yo creo que tienen mucho que ver con lo que es la lucha interna de una persona a la hora de tomar decisiones complejas. Y ahora vamos con el algoritmo explicativo. Tenemos entonces aquí causas del deseo con poco control en alguna vida anterior. Aquí está el deseo. Y según lo que hayamos trabajado en las vidas anteriores, este deseo puede estar muy descontrolado, o sea, no tenemos control sobre él. Puede tener un control moderado, más o menos tenemos un deseo de hacer cosas indebidas, pero más o menos lo controlamos. O un fuerte control. Cuando aparecen estos deseos, rápidamente los controlamos. Si es descontrolado, entonces hay una elección errónea con satisfacción del deseo que dañará a un tercero, porque no tenemos control. Entonces, esto excede nuestra capacidad. Y aquí hay varias alternativas. Justificación de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y continuación con el acto malo. Y si hay una continuación, podría haber en algún momento arrepentimiento o interrupción, pero si no la hay, entonces va hacia la repetición. Es decir, la persona comete el acto malo, pero después se arrepiente y interrumpe y entonces hasta ahí se terminó el asunto. Pero si no se arrepiente ni interrumpe, luego hay una tendencia a la repetición total, no pasó nada, nadie me vio, no sé, voy otra vez y otra vez y otra vez y el daño entonces se va acumulando. Y la conciencia de daño se va opacando. Y aquí aparece entonces una segunda posibilidad de arrepentimiento. Vamos a suponer que se acerca a la persona que está cometiendo daños, otra persona más desarrollada, lo hace incrementar la conciencia y entonces hace lo que no hizo en un primer momento, lo hace en un tercero, un cuarto, un quinto momento y la persona se detiene. Pero si no aparece ese sujeto, pues esto sigue repitiéndose y repitiéndose y el daño sigue incrementándose.
Después del arrepentimiento viene la justificación y continuación, porque entonces la parte interna que justifica el daño que se está haciendo crece. Después viene en algún momento dado, cuando el karma interviene, el descubrimiento del afectado, del que es dañado, del que es timado, del que es traicionado, se da cuenta. Si no opera el karma porque no tiene suficiente dharma la persona, pues no se da cuenta y esto sigue hasta su muerte. Pero si en algún momento esto se interrumpe, hay un descubrimiento del afectado y ahora sí que esto ya se altera. Entonces hay un sentimiento intenso por parte del afectado y entonces, por supuesto, aquí el daño ya no se puede hacer con la misma libertad con la que se hacía. Y entonces viene un reclamo. En el reclamo entonces hay dos opciones, el deseo de castigo y venganza, en cuyo caso se va a manchar la persona que ha sido lastimada, o un análisis, disculpa y posible conciliación. En este caso entonces hay un arrepentimiento, culpa y deseo de perdón y reparación hasta que se resuelve el asunto, o bien se perpetra un acto vengativo y aquí aparece el resentimiento. Bueno, este es el famoso algoritmo. El algoritmo, como estamos viendo entonces, es bastante complicado y aquí aparecen terceros factores de la persona que está robando y ahora se siente arrepentido, pero llega un tercero a animarle a que lo siga haciendo porque no es tan malo hacerlo. Y en general, con cualquier tipo de pecado que habíamos visto, la persona entonces se acerca a una persona proclive a incrementar la repetición. O surge por karma, por ayuda o lo que fuera, entonces otra persona que lo que hace es detenerlo. Y si a esto le añadimos lo que vimos en la clase del mal, que hay una serie de fuerzas en los mundos sutiles que ayudan a que esto pase, pues entonces el tema este es bastante complicado. Y es bastante complicado porque con esas fuerzas, para una persona escéptica, no hay nada que hacer. Y entonces cuando la persona es escéptica respecto a estas fuerzas, entonces queda indeleble, ¿no? No se puede defender de fuerzas que ni siquiera cree que existan. Vamos con los ejemplos. Esta es una película que tuvo mucho éxito, tuvo una palma de oro en Cannes, que no es lo normal para el cine de Hollywood. Aparece Robert De Niro muy joven, Jeremy Irons también, y se llama La Misión. Y esa es la historia. Un trader comerciante de esclavos se indigna con su hermano porque éste tiene relaciones con su prometida. Una vez que él se entera de que está teniendo sexo con su prometida, lo reta a duelo y en el duelo lo mata al hermano. Luego entra en culpa y se abandona para morir. Un religioso jesuita lo visita y le convence de elegir su penitencia porque el tipo se está dejando morir por la pena que le produce haber matado al hermano. Él acepta, no fácil, y más tarde llega a la aldea de lugareños que habían perdido a muchos de sus familiares a manos del trader porque se los había robado y quien los cazaba para venderlos. Uno de los lugareños trata de matarlo cuando lo reconoce, pero el religioso dice al jefe de aquella tribu que se ha arrepentido. Entonces el lugareño entiende y le perdona la vida. Hace lo que él no hizo con su hermano, que es perdonarle la vida. Esto le produce una catarsis y decide volver a la vida. Bueno, es una supersíntesis de la película. Pero lo que está pasando acá entonces es que él ve al hermano con un daño y como no sabe perdonarlo, lo mata a través del duelo. Y luego resulta que el lugareño que está a punto de matarlo se da cuenta o que él ya se ha arrepentido y fluye con la idea entonces de evitar el matarle, le perdona y esto ya le produce a él una catarsis. Cuando ve que un lugareño de una aldea aparentemente con menos desarrollo que él ha generado una conducta que él no pudo hacer. Vamos a ver cómo ocurre todo esto. Eso es cuando el lugareño está dejándose morir. Déjeme solo. Él sabe lo que soy. Sí, sois un mercenario, un traficante de esclavos. Y matasteis a vuestro hermano, lo sé. Y le queríais. Aunque habéis elegido un modo extraño de demostrarlo. Está riendo de mí. Se ríe de mí. Me río de vos. Ve a un hombre que huye, a un hombre que se esconde del mundo, a un cobarde. ¿Es esto? Es así. Es así. No hay nada más. Hay vida. No hay vida. Hay una salida a Mendoza. Para mí no hay redención posible. Dios nos ha impuesto la carga de la libertad.
Elegisteis vuestro delito. Tenéis valor para elegir la penitencia. Osaréis hacerlo. No hay penitencia lo bastante dura para mí. Pero osaréis intentarlo. Sí, osaré. Osará a vuestra merced. Verme fracasar. Bueno, y aquí es toda la penitencia es subir todas las cataratas con una carga ahí de cosas que el tipo lleva semanas cargándola hasta que llega con los lugareños. Es detectado por los de la tribu, que es el que se ha llevado a tanta gente de ellos. Ahí viene el trader. Ve a matarlo. Ahí está Liam Nelson, también jovencito. Se arrepintió. Catarsis. Bueno, hay muchas escenas conmovedoras cuando se da la catarsis. Entonces, el descubrimiento, el sufrimiento, la búsqueda de la justicia reparativa. Bueno, el impulso innato de corrección de lo que ha salido mal se decide ampliar a la justicia, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, y en sociedad, bueno, a través del famoso contrato social, ya sea de Rousseau, ¿se acuerdan ustedes de este libro tan importante que hay para la vida en sociedad en Occidente? Bueno, para aplicar justicia, utilizando aspectos inferiores, las herramientas son rigidez, implacabilidad y rigor, que sería un rostro de la justicia. Todas ellas son exageraciones de la justicia y constituyen una exageración de la aplicación de la justicia. Esto es de Bhagavan Das. Para aplicar justicia utilizando aspectos superiores, las herramientas son diferentes: la probidad, la rectitud, la prudencia, la discreción, la cautela y la circunspección. Lo que tratamos es de que la persona haga conciencia de lo que ha pasado para que pueda de alguna manera redimirse, no necesariamente hacer lo que el karma tiene que hacer por su cuenta. Todas ellas son emociones, virtudes relacionadas con la justicia, y todas ellas pertenecen al valor del dominio del sí mismo, que es la templanza. Aquí entonces hay una discusión entre los administradores de la justicia para saber entonces a través de qué modelo se va a aplicar entonces lo que sería el proceso de justicia. Y este es el Bhagavan Das, que es el que estamos usando ahora. Nunca debemos inmiscuirnos violentamente en lo que no podamos corregir. Bhagavan Das. Nunca debemos inmiscuirnos violentamente en cosas que no podamos corregir, porque no tenemos ni el conocimiento, ni la potencia, ni la sapiencia, ni la fuerza, ni las relaciones. No
no nos metamos. Necesitamos prepararnos antes de meternos en una lucha así. Sin embargo, a veces, y por situaciones de la vida misma, la persona que tiene que entrar a tratar de poner un freno a las cosas es rápidamente ayudado por los seres de la luz. Justicia. En la justicia predomina la idea de dar a cada cual estrictamente lo suyo. En la prudencia, de no quitar ni negar a nadie lo que no deba quitársele o negársele. En todas alienta el deseo y evitar la desigualdad por indebido detrimento ya de uno mismo o ya de otros. Los celos son una peculiar y pujante emoción. Parece ser la repulsión más el reconocimiento de una posible y una probable especie de superioridad en el objeto envidiado, lo cual capacita a este para obtener en su exclusivo provecho algo que ambos anhelan, ansían, quieren, codician y desean. La postura existencial interna de un celoso es la posesión de aquello que no quiere compartir. Y eso está basado entonces en que él se siente capacitado para obtener en su exclusivo provecho algo que muchos anhelan y no nada más él. Y entonces empieza entonces este tipo de justicia con el análisis de esa postura. Y después del análisis de esa postura, cuando se mueve todo esto hacia el compromiso, en el compromiso se viola esta situación y entonces aparecen los problemas de este tipo. Los celos implican amor de determinado objeto y odio a quien impide conseguir ese objeto. Ahora vamos por parte del perpetrador. Un perpetrador que se siente con derecho a algo que no es de él, empieza a tener celos importantes al ver que otro de alguna manera utiliza algo que él querría para él. Por lo tanto, entonces implican amor a determinado objeto y odio a quien le impide conseguir a ese objeto porque de alguna manera está en contacto con él. Esto lo trabaja de una manera muy peculiar con el amor en los tiempos del cólera, el premio Nobel colombiano. Cuando dice que el otro tiene que, el que quiere a esta mujer, tiene que esperar a que muera su pareja y una vez muerta, pues se acerca a él, ya están los dos muy mayores, para poder tener el objeto sin que él haya de alguna manera actuado para que esto sucediera. Pero si lo vemos con la sabiduría de Oriente, vamos a suponer que esta persona, por estar anhelando un objeto que no era suyo, puede haber de alguna manera favorecido la caída de esta escalera, de este señor que se ha muerto, en cuyo caso entonces no es una espera tan pasiva, es una espera bastante patológica porque tiene que haber en los mundos sutiles e invisibles una serie de flujos que también han ocasionado que esto pasase. La intensidad de la emoción está directamente proporcional al grado de exclusividad de la posesión que deseamos adquirir y que tememos ver adquirir a otro. Ojo. Entonces, la intensidad de esta emoción enojada está directamente proporcionada al grado de exclusividad en la posesión que deseamos adquirir y que tememos ver que otro va a adquirirla. Y esto pasa con los que tienen obras de arte y en general con todas las personas que hacían poder, prestigio y dominio de otros. Es una especie de esclavitud, porque obviamente cuando una persona con esta patología adquiere a una persona o a una cosa, primero se muere que soltarla, porque de alguna manera entonces tiene un tipo de attachment que totalmente enfermizo, cercano al 100%. Cuando no se desea la posesión exclusiva, sino que se teme que otro la desee y obtenga, los celos se transforman en duda de si renacerá entonces o no el amor bajo el objeto o en la inseguridad de si conservaremos o no el inapreciable efecto de la persona amada. Bueno, esas son algunas de las cosas que pasan en el mindset solamente con una de las emociones importantes que es los celos. Mientras el amor no se aparta de su propia morada, es incapaz de celos y aún se complace con el efecto otorgado por otros al objeto de su amor y lo considera como una dilatación en común del campo de amor. Y si alguien intenta arrebatarle a la persona amada, se sonreirá serenamente confiado en la inutilidad del intento. Y entonces esto es lo que dice Bhagavan Das acerca de lo que pasa con la persona comprometida. Dice, es la más intensa forma de celos relacionada con el amor sexual, en la que la integridad y entereza de la relación no consiente partícipes, por lo menos entre seres humanos. Es inevitable la emoción, a no ser que haya una entera confianza mutua. Y el amor y el odio surgen de sus más violentas modalidades a raíz de esto, de todo lo que tiene que ver entonces con el acto sexual. De aquí que podamos considerar los celos como una emoción que perturba, estremece y desgarra la mente humana con más poder que ninguna otra emoción, y como ninguna otra excita simultáneamente su dual naturaleza. Eso dice Bhagavan Das. Ahora vamos con las reacciones a esto, la magnanimidad. La magnanimidad es la emoción virtud que sigue inmediatamente al orden de dominio propio. El dolor causado por otro, las injurias que los demás interfieren, no provocan lucha cuando a ello se opone la magnanimidad, sino que se perdonan y olvidan. Liberalidad, indulgencia y generosidad son otros nombres usuales de la magnanimidad, aunque no llegan a la alteza perfecta y compasión constante de la benevolencia.
La ecuanimidad o paciencia es la más suave y general de las indulgencias. Es el habitual perdón de incesantes molestias, como la indulgencia es la paciencia aplicada a injurias graves. Compárese las descripciones que la literatura puránica, budista y otras analogías hacen de los contagiosos e infecciosos efectos que aún en los animales producen las perfectas virtudes de rishis, yogis y santos. Para la explicación verbal de esta materia es preciso considerar los cuerpos sutiles, que son los sukshuma, shasura, etcétera, etcétera. Bueno, esto es entonces las medicinas que hay en Occidente para tratar de trabajar, ya que estamos en un modelo de attachment tan profundo respecto a las cosas perdidas o las ofensas recibidas o lo que fuere. Eso dice Bhagavan Das. Ahora vamos con las secuelas. Una de las secuelas es el rencor, implacabilidad, rencor y venganza son emociones que en el orden de repulsión se contraponen a todo lo anterior que acabamos de ver. La impaciencia, dureza, petulancia, suspicacia, quisquillosidad, aspereza son modalidades más o menos directas del rencor. La dureza, petulancia y quisquillosidad podrían expresarse con una misma palabra, pues la actividad de la mente en estos casos parece ser de repulsión y hostilidad, más o menos implícita hacia otro, con vaga conciencia de la superioridad o igualdad de ese otro. Así sucede cuando al dar algún consejo sobre determinado punto de conducta que el aconsejado es incapaz de seguir por falta de conocimiento y confianza en el consejero. Si resulta mal la cosa y se deshace de aquel contra este, unas exclamaciones de ya me figuraba yo, ya lo decía, yo no dije tal, ya me lo presumía, no debería haberlo hecho, etc. Eso ocurre con mucha frecuencia y ha de evitarse deliberadamente por medio de sentimientos de buena amistad, tomando por regla que no debemos inmiscuirnos violentamente con lo que no podemos corregir, cosa que ya se había dicho. No debemos inmiscuirnos violentamente con cosas que no se puedan corregir porque están activas las fuerzas de attachment que tienen las personas que son los nuevos propietarios del objeto amado. Y a estos nuevos propietarios quitarles aquello va a ser un verdadero problema. Este es un sello postal que se hizo de Bhagavan Das por lo muy desarrollado que era, un teósofo muy, muy desarrollado y con 2 libros enormes. Uno de ellos, La ciencia de las emociones, y otro que adoraba el inmortal, el inmortal teósofo al cual le escribí el libro de 3 días con Gaspar, que era La ciencia de la paz. En las virtudes hay emociones de amor, cortesía, finura, suavidad, miramiento, amistad, sociabilidad, afabilidad, afectividad, familiaridad, modestia, prudencia, dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, gravedad, serenidad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia, gratitud, amabilidad, estimación, benevolencia, urbanidad, indulgencia, suavidad, nobleza, benignidad, dulzura, ternura, compasión y piedad. ¿Cómo sabemos si una persona realmente está mostrando comportamentalmente amor a otra persona? Cuando vemos un porcentaje importante de todos estos elementos en activo. En las partes viciosas, es decir, cuando el amor ya no existe, están rudeza, brusquedad, grosería, terquedad, aspereza, irascibilidad, actitud huraña, cólera, hurañería, intemperancia, timidez, suspicacia, esquivez, encogimiento, cobardía, rencor, venganza, arrogancia, menosprecio, desdén, engreimiento, petulancia, agresividad, entrometimiento, escarnio, altivez, orgullo, malevolencia. Cuando vemos diferentes dosis de esto y comparamos lo de arriba con lo de abajo, vemos entonces cómo se está comportando entonces una relación. Si hay más de lo primero y menos de lo segundo o viceversa. No hay error en considerar al yo como el factor más elemental, pues no es posible descomponerlo en nada más simple, más inteligible, más directamente existente en un ser animado. Respecto de sí mismo, combina el yo de invariable suerte, consciente o subconsciente, deliberadamente de otra manera, pero siempre en la misma actuación, las 3 modalidades que tiene cualquier ser humano para relacionarse con otros. Bueno, esto sigue siendo Bhagavan Das. Tómenle cuando vean ustedes esta clase en diferido, léanlo y estudienlo. Y aquí la última, este es un retrato a lápiz de Bhagavan. La necesidad inexcusable de buscar vincularnos con objetos o sujetos, eso da en el attachment. Hay que corregirlo. El contacto y asociación con otro objeto resulta en satisfacciones o en dolor. Las 3 principales subdivisiones de la atracción más la conciencia de igualdad entre yo y el objeto atrayente. Es decir, 2 personas tratan de tratarse como iguales y ese se llama afecto o amor propiamente dicho. La atracción más la conciencia de superioridad del objeto atrayente respecto del yo se llama reverencia. Cuando yo considero que la otra persona tiene un desarrollo mucho mayor que el mío, entonces el mindset necesario que tengo desde el punto de vista emocional e intelectual es de reverencia. 3. La atracción más la conciencia de la inferioridad del objeto atrayente respecto al yo se llama benevolencia.
Es decir, el que ama al prójimo menos desarrollado, y en este caso al prójimo que se ha equivocado, debe entonces vibrar con un estatus de benevolencia. El que ama a una persona superior que él, pues tiene que serlo con reverencia. Y cuando el amor ha logrado la igualdad, entonces es el amor propiamente dicho, cuando ya hay una atracción a la conciencia de igualdad. Es decir, el que era inferior a mí ha crecido, llegamos a la igualdad. El que era superior a mí ha permitido que yo crezca y le alcance, ahora hay otra vez una conciencia de superioridad, perdón, una conciencia de igualdad. Y esta es más o menos la trama general que el amor sigue a través del modelo de Bhagavan Das. De la misma manera que hemos analizado la atracción, podemos analizar la repulsión, disgusto, odio, cuyas tres principales subdivisiones son cuando hay igualdad entre el objeto y el sujeto, odiado; el temor, cuando el objeto es superior al sujeto, se le teme por las consecuencias que si cada vez que tememos estamos en inferioridad, por lo menos vibracionalmente hablando o en términos de mindset. Y cuando estamos nosotros por arriba de aquello que consideramos como negativo, entonces lo que sucede aquí en el odio es menosprecio, cuando el objeto es inferior al sujeto. Es decir, la persona muy enfermiza, muy mala, cuando ve que es inferior la persona que se le sube a las barbas, puede trabajar con menosprecio, desdén, engreimiento, etc. Cuando lo ve hacia arriba con temor, y luego cuando se igualan los dos es porque ha fallado. La persona que ha tratado de mantener entonces la igualdad respecto a la parte de atracción que tiene que ver con el amor y no la otra. Bueno, esto es para que lo reflexionen bien, porque al final muchos de los daños que vamos a causar en sociedad van a tener que ver mucho con el esquema que Bhagavan Das nos enseña en sus obras. Y ahora vamos a ver lo que dice Bhagavan Das en términos como claros. Aquí tenemos la atracción entre iguales del lado izquierdo y hasta abajo. Tenemos a dos jovencitos desarrollándose la atracción entre iguales. En las tres ascendentes modalidades antes mencionadas se engendrarán las siguientes virtudes: urbanidad, cortesía, finura, sabiduría. Bueno, es un amor entre dos iguales. La atracción hacia uno inferior: amabilidad, estimación, benevolencia, urbanidad, indulgencia, suavidad, nobleza, benignidad, dulzura. Desde arriba ve hacia abajo con estas emociones, como se ve a los hijos, como se ve a las personas que están creciendo. Y el amor del de abajo hacia arriba, la atracción hacia un superior, engendra modestia, prudencia, dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, gravedad, serenidad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia y gratitud. Son cosas en donde él está efectuando una relación amorosa hacia una persona que considera más desarrollada. Y esta persona, entidad o cosa, son las virtudes de amor y de atracción, o de vicio, si no amor, que es lo mismo, la repulsión a superiores, timidez, suspicacia; las emociones de odio entre iguales, que son brusquedad, grosería, terquedad, aspereza, irascibilidad; y la repulsión a inferiores, arrogancia, desadmiración, menosprecio, desdén, engreimiento, petulancia, horrible. Todo lo que hace un superior, una vez que ha domado o dominado a su víctima, empieza a trabajar esto para mantenerla bajo su dominio, porque va a obtener de ella temor, y dentro de ese temor se establece entonces ya todas las vinculaciones que tienen que ver dentro de lo enfermizo, que estudia la psiquiatría, pero no de esta manera. Aquí estas cosas están vinculadas con cosas de mucho mayor profundidad, porque pertenecen al acervo teosófico. Bueno, ahora vamos hacia la libertad del perdón. Vamos a, nomás que ya se nos pasó un buen de tiempo, son desde las cadenas del resentimiento hacia la libertad del perdón. ¿Cómo se perdona? Cambio de actitud y reubicación. Los valores que hay que trabajar: desapego, independencia, tolerancia, paciencia, aprecio, comprensión, renuncia. Y los remedios que hay que hacer son canalización del dolor de los productos de la agresión, daño o traición. Hay que saber que aquí se ha producido dolor, ira, tristeza, confusión y desconfianza. Hay que trabajarlos cada uno por separado. Del engaño, el shock, denegación y la ira hay que trabajarlas. De haber sido robado, inseguridad, pánico, ansiedad, depresión, insomnio, humillación, degradación, comparación, mortificación y avergonzamiento. Y las secuelas de la infidelidad: pena, incredulidad, angustia, rabia, baja autoestima, miedo, vergüenza, pérdida de la confianza y una itinerante necesidad de abandonar a la pareja. Bueno, todo eso se trabaja en función de lo que haya sucedido, se trabaja por separado, se trabaja teosóficamente, se trabaja psiquiátricamente, de la manera que sea, pero se tiene que trabajar. Y yo creo que le voy a dejar hasta acá, y ya la siguiente vez continuamos con esto,
para empezar a ver entonces ya la aplicación directa de todos los sistemas bueno, cómo se trabaja cada una en particular para hacer la rehabilitación de un problema que se ha suscitado, y empezamos a meter aquí las cosas que son más, que pertenecen a los campos útiles y que también juegan, porque al final de cuentas esta conferencia es para un entorno teosófico y tenemos que hablar de las cosas que no son vistas en el plano mayábico, pero que existen y que también afectan a que estas cosas ocurran. Voy a dejar de compartir entonces para que pasemos a las preguntas, y espero haber respondido a las expectativas que tenían los que quisieron que diera yo una clase con más detalle y con más profundidad respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada. Preguntas, chicos, comentarios, cosas que quieran que podamos profundizar dentro de esta introducción, que yo creo que es de mediana profundidad y de repente como que una profundidad un poco mayor. Les quedan como tareas, pues profundizar tanto en las obras que hemos visto, aunque las hemos visto de manera muy general, pero yo les puedo ampliar lo que necesiten para ver cómo se trabaja esto que es tan común en el mundo que hemos creado y que necesitamos trabajarlo para poder seguir caminando como debemos caminar. Hay una síntesis enorme de cosas que son muy grandes para analizar, como es el campo del budismo y de algunas otras tradiciones orientales, y también ha habido una síntesis pues, muy breve de todo lo que sería el campo del cristianismo. Lo mismo en el campo psiquiátrico y lo mismo en el campo teosófico. Es una conferencia, digamos, de mediana profundidad, pero sobre esta se puede profundizar más. Si ustedes desean, algunos de los temas son bastante más profundizables. Pati. Hola, Enrique, muy buenos días a todos. Sí, Hola. no sé si me escuchen. Sí, Tengo sí, tres preguntas. Mira, yo pasé por una situación en cuanto a ese de perdón, ¿no? Es muy difícil porque el agravio que te hacen, pues no lo puedes olvidar. Dentro de este proceso de perdón, sé que hay una parte que es perdonarse a sí mismo, ¿no? Primero que nada. Y perdonar al otro por el agravio, porque al final de cuentas es ¿cómo se llama? Es una ignorancia de parte del otro. Mi pregunta es realmente, el perdón, obviamente lo otorgas y te libera, pero ¿qué pasa con que lo hagas, pero al final de cuentas queda esa sensación, tienes que poner límites a esas personas, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, sé que dentro de el odio y la falta de amor hacia la otra persona que te agredió, se crea la rabia la impotencia, ¿no? Y la rabia sé que es un veneno que te va a matar por dentro, porque va a pegar en tu sistema inmunológico en la parte donde vas a tener el órgano más débil, provocando en el resentimiento el cáncer, ¿no? Y la tercera pregunta es, fomentar esos límites hacia las partes agredidas, o más bien los agresores, ¿qué tanto te libera? Porque una cosa es el hecho de perdonar, pero no volver a convivir realmente, ¿no? Gracias, bonito día. A ver si me acuerdo de todo lo que preguntaste, pero a ver, vamos con la primera parte. Acuérdense que ya vimos que ver las cosas desde el perdón es verlas incompletas. Hay que ver el agravio y el perdón, porque es son como una bicicleta, es una rueda, pero no es un monociclo, es una bicicleta, hay que ver la otra rueda. Entonces está el agravio. ¿Cuánto tiene que ver la persona que fue agraviada con el agraviado? Bueno, pues ahí si nos vamos al karma, entonces entendemos que nada pasa en este mundo que no tenga algún origen con alguna deuda del pasado. Eso nos dice la enseñanza oriental. Y eso nos ayuda de alguna manera a procesar el daño que hemos recibido. Pero si no creemos en el karma y reencarnación, entonces pensamos que todo es fortuito, producto del azar, y entonces que fue esa persona la que, haciendo una argumentación para fastidiarnos, nos ha hecho algo. Entonces, esa es la otra rueda de la bicicleta. Ahora, la rueda del daño ya recibido. Hemos sido dañados, hemos sido traicionados, lo que sea. Bueno, estamos ahora en la rueda. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos dos opciones. Una es vengarnos, y la ley va a estar de nuestro lado, por lo menos las leyes occidentales. Y la otra opción es procesarlo, acomodarlo y utilizar el perdón. Y va a haber un perdón que tiene secuelas, como ya lo dijiste, y esa secuela es que te vas a quedar como tocado, vas a quedar
Ya no vas a tener en el mismo lugar en el que tenías a la persona que ha mentido, traicionado, complicado, dañado, pero de alguna manera ahí se vuelven a abrir otras dos opciones, que es una reparación completa, dice toda la psiquiatría de Heidegger. Entonces habla del daño recibido y luego hay una reparación completa, una reparación mediana y una reparación baja o una no reparación. Y eso va a depender mucho de la maduración de la persona que está involucrada con el proceso. Si hay una reparación completa, entonces puede haber una reunificación de las circunstancias, como pasa con una madre amorosa con un hijo que ha fallado y que sabe que hay una relación de obligación porque es su hijo y ella es su madre, y entonces puede practicar un amor completo, un perdón completo, y entonces todo vuelve otra vez a la normalidad. Pero con una persona que no es tu hijo, que no es tu pariente, que no es tu primo, que no es nadie, que te ha dañado, que te ha complicado, es mucho más difícil operar este tipo de reparaciones. Las reparaciones casi siempre, decían uno de los cuadros que vimos ahí, van a aparecer con un distanciamiento real. Y este distanciamiento real es necesario, porque no puedes tener tan cerca a una persona que sabes que se ha atrevido a hacer cosas que tú no pensabas que una persona pudiera atreverse a hacer en contra tuya. Entonces, en esa medida lo que haces es producir una mayor distancia. Es el tigre que te arañó, pues lo pones a 20 metros, a 30, a 40 o lo que sea. Pero luego resulta que el tigre hace como si no hubiera pasado nada y trata de acercarse, pues entonces tienes que poner tú tus reglas para que esa persona no se acerque a ti, sino se mantenga en esa situación en donde te permita hacer toda la reparación que requieres a solas. Y entonces este proceso tiene dos fuerzas. La primera es tratar de trabajar interiormente para que el dolor que recibiste se repare, y la segunda, mantener a esa persona suficientemente lejos para que esto no vuelva otra vez a generarte un dolor. Luego tenemos una tercera posibilidad. Una persona que en este proceso de encarnación donde estamos todos, que sabe fluir en los mundos sutiles y que ha hecho daño ahí, y que sabe que los demás no pueden detectar el daño recibido en los mundos sutiles, se escuda haciendo que las personas solamente observen lo que hay en el mundo real, y además puede urdir con mentiras, y eso te hace todavía más complejo el asunto. En esos dos casos, el distanciamiento es fundamental para que la persona que ha perpetrado daño esté lo más lejos que se pueda. Pero esa persona además tiene dos posibilidades. Una es seguir molestando en los campos sutiles y seguir haciendo cosas que van a dañar al sujeto para mantener su credibilidad y su buen nombre y lo que fuera. Y otra es por lo menos hacer mea culpa, y si no mea culpa, desistir ya de esta situación y seguir haciendo su trabajo sin seguir dañando a la persona a la que ofendió en primer lugar. Y aquí estamos hablando ahora sí de un modelo totalmente teosófico, o de las escuelas profundas que suelen trabajar en este tipo de cosas. Ese es el modelo, Pati, es muy complejo de explicar. Vamos a regresar todo este modelo a lo que sería el modelo original, el modelo común y corriente. El modelo común y corriente es la persona que no hace nada en los mundos sutiles y que simplemente se equivocó y se siente mal, y entonces tolera la separación que la persona que ha decidido separarse de ella ha practicado, y entonces los dos en una especie de acuerdo implícito empiezan a funcionar dentro de una misma organización, pero con una distancia más o menos saludable. No sé si eso responde a tu primera pregunta, porque es una pregunta compleja de acuerdo a lo que estamos explicando acá. Luego vamos con el perdón en la modalidad de lo que pasa a la gente común y corriente que no está en una escuela ocultista. Y estas cosas son ya pues totalmente diferentes. Ya es simplemente cosas que se puedan trabajar todos desde el plano mayábico, y se resuelven desde el plano mayábico y se corrigen desde el plano mayábico. Y en este plano, entonces la persona que se siente culpable pues se acerca, pide una disculpa. Después de la disculpa, es tomada o no, es parte del algoritmo, y si es tomada la disculpa, entonces empieza el proceso de reparación, y eventualmente puede haber otra vez una reunificación igual o hasta más profunda. Pero eso ya depende de muchos factores que no hemos tocado acá. Si ven los esquemas del principio, ahí viene prácticamente explicado todas las rutas, por lo menos la mayor parte de las rutas que podemos ver. Esta conferencia es difícil porque en estas rutas hay que agregar las partes metafísicas, además de las rutas físicas. Y al agregar las metafísicas ya se hace verdaderamente complicado el asunto, porque entonces te da una idea de hasta dónde debes, cómo debes trabajar este tipo de situaciones cuando estás en un proceso de esclavitud. O sea, y obviamente ahí pues tienes que hacer una serie de reflexiones muy importantes para ver cómo te ubicas después de esto. Tiene que haber un proceso de reubicación. Y en este proceso de reubicación es muy importante que midas la fuerza que tienes para esta reubicación del objeto que te ha dañado, y cuáles son los requisitos que tú requieres
para que esta reunificación pueda darse y en qué distancia necesaria. En esa distancia necesaria, la sabiduría normal y natural, no la divina, pero la normal, dice que cuando una persona ha sido agraviada sí requiere cierta distancia. Y poco a poco esto se va procesando y al rato otra vez vuelve todo a la normalidad. Los niños lo practican muy fácil, más fácil que nosotros lo practicamos más difícil, pero sí quisiera como reorientar tu primera pregunta a que no podemos hablar de perdón solito. En realidad forma parte de un binomio complejo y los mejores maestros que tenemos son las madres amorosas con los hijos que han fallado y que logran repararse y repararse. En las mil y una noches hay uno de los muchos cuentos que hay ahí de una novia muy celosa que le dice a su amante que para como muestra de amor que le traiga el corazón de su madre palpitante a ver si de veras ella es lo más importante. Entonces este insensato mata a la madre, le saca el corazón y cuando va corriendo a llevarle el corazón, porque tenía que ser el corazón palpitante, se tropieza y se cae. Cuando se cae, el corazón de la madre rueda y le dice a este chico, ¿te has lastimado, hijo mío? Y entonces queda de tarea esto para analizarlo, porque aún en esas circunstancias la madre es capaz de perdonar al hijo, es decir, de pasar por alto lo que el hijo hizo, porque nada que haga el hijo va a poder disminuir el amor que siente él por su hijo. Y luego vamos al amor sobrenatural, que es el amor que tienen ya los devas y en general, bueno, pues es un amor casi incomprensible para nosotros, o por lo menos lo podemos leer y tratar de comprender, pero es un amor que es como el de esta madre, que haga lo que haga una persona, se le puede perdonar, se le puede dar otra oportunidad, habiendo siempre ciertos límites. Y esos límites, y se necesitan procesos de reparación, porque es obvio que se necesitan procesos de reparación, para que la persona vuelva otra vez a funcionar en el teatro natural de las acciones y reacciones que tiene la vida en la que todos vivimos. Pero vean lo que vimos al principio. El gran problema que tenemos es no creer en karma y reencarnación. Eso nos complica muchísimo, muchísimo. Sí lo leemos y lo guardamos en algún recipiente ahí de la cabeza, pero una cosa es leerlo y creerlo y otra cosa es como introyectarlo, es vivir sabiendo que eso existe, porque eso ayuda mucho a procesar este tipo de cosas. Bueno, no sé si más o menos te contesté, Pati, pero creo que por ahí va el asunto, porque las otras respuestas que existe del perdón es como hablando del perdón como si estuviera desvinculado del daño y no está desvinculado. El perdón es una reacción a un daño y hay que, si no se puede hablar de perdón sin el daño, es decir, no puedes perdonarle a alguien eh, algo, sí se puede, pero habría que entrar en otro modelo. eh, Habría que entrar en otro modelo, y ya es un modelo de mayor profundidad que vamos a ver en la próxima sesión. O sea, ¿cómo hacemos para entrar en cierto tipo de perdones cuando el ofensor no ha pedido perdón? Como el caso del cuento de las mil y una noches que se cayó el corazón y el chico no le ha pedido perdón a la madre y sin embargo la madre lo perdona a través del comentario que le dice si se ha lastimado o no se ha lastimado. Y del otro lado tienes a una mujer con con muy pocos escrúpulos, como Salomé, que le ha pedido a este chico que asesine a alguien como para ser la número uno. Entonces ahí hay mucha patología, pero pues es lo que hemos creado en el mundo que vivimos. Al final podemos analizar un montón de cosas a este respecto. Pati, ojalá te haya yo podido contestar. Muchas gracias, Enrique. Sí, gracias. Gracias a ti. Luz Marina, tú fuiste la que me metiste en esta bronca. ¿Qué Sí, pasó? Enrique, estoy de una maravillada tenaz. Gracias infinitas por este espacio. Ah, Como comentarte básicamente que la forma en que lo has puesto me lleva a una mayor comprensión, sobre todo como al discernimiento, así lo vi en la forma en que esquematizaste, porque cuando tomas el cristianismo y yo me voy al Antiguo Testamento, entiendo más porque tenemos esa cultura de la agresión y de la guerra, porque es ese Antiguo Testamento imprime, lleva una impronta en eso, en la mente de lo que se llama la cristiandad. Eso me da como un pie de origen ahí entender un poquito este entorno. Lo segundo que me dio mucha claridad es sobre cómo utilizaste las 10 acciones del budismo y desde allí nos hablas de una interrelación con los mundos sutiles y el efecto de palabra, acción
y los pensamientos, ¿no? Que en Occidente no trabajamos tanto eso y que en la teosofía se nos llama la atención para poder hacer nuestro desarrollo interno. Entonces lo veo muy, muy, muy valioso y el tema del enfoque del daño y por qué eso del perdón y obviamente relacionado con el karma. Entonces para mí esto ha sido de un valioso, ay, no sé, entiendo ahí como un resumen incluso de la aplicación práctica de la teosofía y como un mejor, porque para mí el perdón era como, póngale la otra mejilla, pero sí, no, muchísimas gracias. Para mí ha sido muy, muy profundo esto. Y lo otro es, mm, eh, por favor, ¿me puede recordar el libro de Vagabandas? ¿Cómo es que dijiste que se La llama? ciencia de las emociones está lo puedes bajar en PDF. Es un libro súper profundo, súper bien escrito. Es un hombre de mucha profundidad. Es como el Timely de este tipo de temas, para mí. Es muy Ajá. esquemático y muy profundo. Y escribe para occidentales también, como lo hace Timely, muy esquemático y entonces se ayuda mucho a entender todo. Y cito, cuando tú le explicas a un paciente que cada vez que está pensando cosas feas de una persona que le hizo daño, le está mandando misiles, te manda a volar y dice que eso, que cómo lo puedes demostrar, que dónde está, ni la física cuántica puede explicar, te sale con esos rollos, entonces es muy difícil. En Occidente hemos realmente generado una cultura muy coja, porque al no creer en estas cosas hacemos barbaridades sin saber que hacemos barbaridades, pero las hacemos y esto genera obviamente problemas. Entonces, poder vivir en la total indiferencia para pasar página y seguir adelante, tratar de espiritualizarnos y vibrar alto para evitar entonces lo que sería de un atacante que va a seguir atacando, a pesar de que ha atacado y tiene la culpa, pero para poder disfrazarse de una persona que en vez de ser victimador, en vez de ser victimario, es víctima. Cuando tienes todo ese rollo, tienes que alejarte y tienes que espiritualizarte y no puedes hacerlo si mandas misiles. Tienes que aprender a pensar lo que estabas Sí. diciendo. Yo creo Entonces, que ese enfoque del daño nos da como ese sentido de mayor responsabilidad frente al karma, ¿no? pues por eso hay que inmersionarnos en lo que es Claro, el karma de encarnación hasta donde podamos y claro. agregarlo a nuestra forma de vivir, porque ayuda muchísimo, mucho verlo de esa manera ayuda mucho, porque luego te pones a pensar, bueno, ¿y por qué los budistas con tanta facilidad pasan? Bueno, pues porque tienen esas dos herramientas. Es que nosotros las estudiamos, pues tú las estudias como la caída de los aerolitos, pero una cosa es estudiarlo y otra cosa es vivenciarlo. La filosofía de Heidegger, que se usa mucho en psiquiatría, por lo menos la que yo estudié, te pone que tienes lo que es experiencia secundaria. Leíste en el periódico que un chico se mató en un coche. Experiencia primaria. Tú ibas en el coche de atrás y viste cómo se mataron los de adelante. Vivencia. Tú ibas en el coche donde se murieron tres. Bueno, son tres, son el mismo evento, pero tiene como tres intensidades. El que iba en el coche tiene una vivencia. O sea, no se lo contaron, no se lo imagina. Él vio la situación. El que iba en el coche de atrás quedó impresionado 2 o 3 horas o días y se le acaba. Y el que leyó en el periódico, pues igual. Entonces, eso tiene mucho que ver con la distancia de lo que ha sucedido. Y Mm, claro, muchas veces cuando tienes una tercera persona hablándole a una persona que ha sido ofendida, para ella es una experiencia secundaria. Esto se puede resolver con no sé qué. En la teosofía nos han enseñado, y entonces, claro, en la teosofía nos han enseñado, pero a Blavatsky también la atacaron y Blavatsky también reaccionó. O sea, todos somos propensos cuando estamos en la parte vivencial a tener una reacción que cuesta y poco a poco entonces nos vamos ubicando. claro. Utilizamos todo el conocimiento que tenemos para podernos ubicar y sacar todos los procesos de reparación y una vez reparados entramos ya entonces en la solución. Y el que está afuera, el que nos está de alguna manera aconsejando, pues yo creo que tendría que ver eso, porque rápidamente la otra persona en algún momento de su vida se va a ver en una situación similar. Y en esa situación similar va a entender que es diferente estar en el coche, estar atrás del coche o leer la noticia. Claro. Lo mismo pasa cuando estás a punto de tener un accidente y se te avienta un tráiler, frena y no pasó nada. Y te Mm, espantas, pero en 2 horas se te olvidó. Pero si la vida quiere que en vez de ese conato de accidente haya habido un accidente, eso te va a durar años. La No, ya, diferencia ya lo he son hecho yo. milímetros. Son claro. milímetros entre lo que es algo gordo que te puede pasar y algo que está a punto de pasarte. Y Y, ahí funciona mucho el Dharma, los que nos ayudan, funcionan muchas cosas. y No Enrique, funcionan, pues entonces no. ¿cómo?
Si no ¿verdad? trabajamos esto, estamos alimentando una familia de emociones. Tú hiciste una lista grandísima al final de celos, ira. Eso es Sí, una de familia Vagabondas es buenísimo. impresionante. Sí, es buenísimo Vagabond. Ya ustedes me dirán en qué quieren que profundicemos la próxima sesión, una vez que acabe yo esto, y nos metemos con más profundidad, porque esto es mediana profundidad para que ustedes estudien. Pero Ciencia de si la quieren que emoción. nos metamos más con Vagabond, tiene una barbaridad de cosas, tiene cosas muy buenas. A Buenísimo. le gustaba mucho Vagabond a Gaspar, muchísimo, sobre todo el de la ciencia de la paz, le gustaba mucho ese libro, porque Vagabond tiene una profundidad enorme, enorme. Hay pocas fotos de él, cuesta mucho trabajo encontrarlas. Y luego hay un norteamericano que se fue allá y también se puso a sí mismo Vagabandas, y entonces aparecen un montón de fotos de ese que no es Vagabandas, ese es otro Vagabandas. El auténtico es este, el de las fotos que les enseña, que es el teósofo. Por eso tengan cuidado si van a buscar a Vagabandas, no les vaya a aparecer el otro. Que, bueno, pues muy bien, Luz Marina. Enrique, muchas No, al gracias. contrario. Gracias a ustedes por obligarme a estudiar. Yoli. A ver, para mí el perdón es muy importante. Entonces voy a ver si me sale bien. Entonces, la energía del perdón cuando te hacen algo, si tú no perdonas, esa energía se enquista, porque empieza a nacer otras energías negativas, como es la ira contra esa persona, como es que te caiga mal, porque no has perdonado, a no perdonar. Y entonces lo primero que hay que ver es que toda la gente que estamos en el planeta tenemos vibración diferente y cada una se comporta según la vibración que tiene. A mí me han hecho daño hace tiempo, ahora ya no. Me ha hecho daño, entonces yo al principio sí, pero yo veía que no, que era peor porque la energía cada vez era más fuerte y empecé cuando medito, a mandarle amor a esa persona que no perdonaba. Entonces eso se fue un poquito más calmando y ahora hoy en día me llevo bien con todos. Ha surgido el efecto de mandar semillas de amor a la persona que te hace daño, porque hay que comprender que cada una se comporta según el estado de conciencia que tiene. Bueno, sí, para no abundar más en una perspectiva incompleta, digo yo, por eso lo estaba diciendo así desde el principio, cuando se hace un binomio de una persona que daña a otra y que se ve obligado a pasar por alto el daño que recibió y a continuar la relación, uno es consciente de que cada vez que uno se pone como tiro al blanco para que el otro golpee, uno le hace mucho más daño a la persona que a uno mismo. Es decir, una persona que no interrumpe el daño que otra persona le está haciendo a ella, está haciendo que la otra persona haga más karma y se densifique más. No sé si me explique. Tiene muchos vericuetos esto, no es tan sencillo. Por esa razón, la distancia es muy importante. A través de la distancia, uno evita que la persona que perpetra daños siga perpetrándolos. Porque si uno sabiendo que esa persona que perpetra daños va a seguir perpetrándolos, uno indirectamente está ayudando a esa persona a que incremente su karma. ¿Sí me explico? Aquí hay que ver muchas cosas en el segundo nivel. La siguiente vez que veamos un poco de lingüística, nos vamos a meter un poco más con Lacan, vamos a ver que hay maneras más profundas de ver esta realidad. No es tan sencilla, tiene sus complejidades. Y entonces tú dices, ¿por qué de manera natural una persona a veces se aleja de la persona que le dañó? Porque otra vez un observador terciario puede decir, hombre, ya, que se compongan, que se vuelvan otra vez a abrazar a estos dos individuos. No, no se puede porque hasta que no esté resuelto lo que es la tendencia del perpetrador a perpetrar daño, mientras eso no se resuelva, y eso es un tema que compete a las dos personas que están ahí. O sea, son cosas que hay que ver con mucho cuidado, porque un poco de caridad hacia otra persona también significa el ponerle un alto a la persona que trata de abusar de él.
Es decir, la persona que permite que la gente abuse de él, de alguna manera está ayudando a que las personas se densifiquen. Tiene que horizontalizar, como dice Bhagavan Das, la relación, una relación de iguales, pero por supuesto, la persona que abusiva siempre trata de ponerse arriba, con engreimiento, petulancia, exige cosas y se da una serie de derechos a sí mismo. Entonces, en ese momento, el trabajo de normalización es parte de la persona que perpetra y el trabajo del perpetrado es alejarse para que esa persona pues, llegue el momento en el que pueda entender la manera de horizontalizar las relaciones y cuando eso suceda, quizá se vuelva a dar otra vez una relación con esa persona y quizás no. Son temas complejos, hay que verlos con cierta profundidad, porque no son tan sencillos de observar, y menos en Occidente, porque los de Oriente lo tienen clarísimo, pero casi siempre lo tienen clarísimo porque ellos ven con mucha claridad lo que es karma y reencarnación. Como lo ven tan claro, te lo explican en 3 palabras, siempre te lo explican. Y si esto tiene principio y fin, ¿de qué se queja? Bueno, Pues no. sí, Sandra. gracias por todo lo que nos enseñas. Y me hizo reflexionar entonces en relación a este tema, sobre todo la víctima, el perpetrador, en función, por ejemplo, ahora de lo que es el narcisismo. Entonces, esta situación, por eso es que se recomienda tener contacto cero. Y me gustaría saber tu punto de vista, desde la teosofía, desde lo que tú conoces, para tener una luz todavía más amplia en relación a este tema que está siendo cada vez muy, muy y más común. Gracias. Mira, es un tema complejo. El narcisista necesita adoradores. Se convierte es un persona, hombre o mujer, que requiere que lo admiren, requiere reflectores. Entonces tú lo reconoces porque siempre se pone en una situación en donde termina siendo él, termina como luciéndose o apareciendo, ¿sí me explico? Y entonces en el momento que consigue adoradores, tú refuerzas el narcisismo. Pero el problema del narcisismo es que el narcisista está acostumbrado a ver de arriba hacia abajo. No hay nadie más arriba que él. Siempre él es dicen en México, es el muerto en el entierro, el niño en el bautizo y el novio en la boda. O sea, siempre es como el protagonista. Y entonces eso le hace mucho daño, en primer lugar, al propio narcisista. Y cuando ya estás ahí, en esa situación de poder, pues te sientes con derechos a hacer un montón de cosas. Porque así le pasa a las personas que están en una situación de poder y no tienen suficiente madurez. Entonces, el tema es qué haces con el narcisismo ahora que lo tocaste. Pues no darle reflectores al narcisista, le quitas los reflectores. En cada cosa que él proponga, donde él va a aparecer como la figura más sobresaliente, pues tú sigues un camino concomitante o paralelo. Puede ser un buen consejo, tú haces a través de otra vía lo que él te está sugiriendo, sin darle a él el poder para que pueda lucirse o lo que sea. Y siempre hay que tratar de que los narcisismos no aparezcan. Hay que ver a Olcott, narcisismo muy bajo. Incluso Leadbeater, que no se defendió nunca de las acusaciones, el narcisismo es muy bajo y podemos entrar aquí en gran debate. El tema del narcisismo es muy ponzoñoso por los derechos que se arroba la persona que lo utiliza. Entonces, como estás tocando tú el tema del narcisismo, debemos entonces tratar de no estar adorando falsos dioses, personas normales, sencillas. Yo me siento horizontal con todos ustedes. Lo único que hago es preparar esto con los conocimientos que tengo, pero en ningún momento me siento por arriba de nadie. Al contrario, siempre meto la pata y me están corrigiendo. Y eso de alguna manera me ayuda a ponerme otra vez en mi sitio. Entonces es necesario no ponernos, por lo menos mentalmente, por arriba de los demás, porque vamos a perder el piso. Aquí hay niveles muy importantes. En una de las clases, hace poco, no me acuerdo si fue la clase dominical, alguien le decía al expositor, creo que fue la de los domingos, que no estaba de acuerdo con el tema de que se hicieran postraciones o que se admirara a una persona que sí tiene un nivel superior. Pero realmente lo que dice Bhagavan Das es que sí tenemos que reconocer a la persona que realmente es superior. No tenemos que darle esa importancia porque la importancia ya la tiene. Todos los devas que están arriba de nosotros, los adeptos, todos ellos están arriba indudablemente de nosotros. Y el gran problema de las cartas de los maestros con Sinet y sobre todo con Hume fue cuando empiezan a desconocer esa superioridad porque se empiezan a fijar en cosas que no tienen sentido. El problema de los narcisismos es muy común en todas las áreas del conocimiento humano, pero sobre todo en las partes de ocultismo. Hay que detectarlo con cuidado y no crear falsos como dioses, porque les hacemos muchos daños a ellos y ellos nos hacen daño también a nosotros. Tenemos que vivir en esa horizontalidad fraterna
en donde sepamos que todos estamos en el nivel humano, unos un poquito más arriba y más abajo, pero nadie aquí es un semidios, somos seres humanos comunes y corrientes, con errores, y que para mantenernos en unidad necesitamos entrar en procesos a través de los cuales podamos entendernos, comprendernos y ver las distancias apropiadas que debemos tener unos con otros para poder convivir como hermanos, pero no necesariamente juntos. Cuando se quedaron los mineros chilenos ahí encerrados, ¿se acuerdan ustedes que fue una noticia mundial? Llegaron los expertos en psicología social y según las características de personalidad de los 33 mineros decidieron dividirlos en dos para que no se mataran y pusieron a unos de un lado, a otros del otro lado y de esa manera pudieron estar los 4 meses y pico antes de que todos fueran rescatados. Entonces, es la misma solución. A veces necesitas cierta distancia y a veces menos distancia. Tiene mucho que ver con las compatibilidades e incompatibilidades y sobre todo parte de las incompatibilidades tienen que ver con los aspectos relacionados con narcisismo. Hay que tener mucho cuidado con esos temas que acabas de tocar. Ahora vamos a ponerlo en otro contexto. ¿Cómo le hacemos para trabajar con un narcisista? Hay que poner distancia porque no vas a bajarlo a golpes. No le vas a romper su banquito en el que se subió con un serrucho. No es tu labor, pero tu labor sí es poner una distancia en donde lo que el narciso hace, abrogándose una serie de derechos sobre ti, no te alcance. Hasta que tenga el procesamiento necesario a través del cual pueda horizontalizarse, es cuando te puedes acercar. Que es cuando viene la catarsis, lo que vimos en el video, que es un video precioso, el de lo que pasa en la misión. Entonces, en cuanto le viene la catarsis, que era un trader se hace un jesuita, se ordena como jesuita y empieza a trabajar en esta comunidad en donde estaban los jesuitas trabajando con estos indígenas de la selva de Paraguay. Bueno, eso es lo que yo puedo comentarte a ese respecto. Gracias. No sé si contesté tu pregunta, si iba por ahí, pero Sí, más o gracias. menos, ¿no? Mira, darte las gracias, Enrique, porque en teosofía pasa uno muchas cosas fuertes y a veces se Hombre, pregunta, y a veces se pregunta, ¿por qué esto sucede aquí? Pero, pero sucede. Y a veces es doloroso que pasen esas cosas. Y todos hemos pasado y todos vamos a pasar. Pero lo más lindo, yo tuve un problema muy serio con miembros de la sociedad y que inventaron algo y ni siquiera sabía yo de qué se trataba eso. Pero lo más bello de todo el proceso, es perdonar cuando se hace desde el corazón. Eso es algo maravilloso. Y me alegro haber escuchado esta charla, este trabajo que hiciste hoy, porque cuán bueno es para todo el que está en esta fila teosófica. Porque a veces creemos, vamos a entrar a una filosofía, que es lo más bello, que es lo más hermoso, pero nos vamos a enfrentar con nosotros mismos. Y como dicen, nos mueven la alfombra, nos cambian el carácter, a veces hacen guiñapo de uno, pero uno tiene que seguir adelante. Pero me alegra que hayas tocado este tema y como lo tocaste tan bonito y tan sabio. Así es que mil gracias. gracias a ti, Magali. Lo toqué porque Luz Marina, cuando terminó la parte del bien, les di 3 o 4 slides de perdón y quiso una conferencia con más detalle del perdón, entonces por eso lo estoy poniendo en un contexto en el que realmente pueda manejarse. Nos faltan aquí todos los procesos de reparación, porque obviamente uno no puede convertirse en la víctima de las 1001 noches, que es esta señora que deja que el hijo lo mate, porque está condenando al hijo indirectamente. Disfrazada de este amor que todo lo perdona, al final termina condenando al hijo porque se pone en manos de él para que la mate. Y entonces por eso hay que bucear en mucha de la literatura que dice cuidado. Y hay mucho en Krishnamurti, hay mucho en Buda también, dice, a ver, cuidado.
Si está pasando algo así, ponga un remedio para que evite que usted mismo sirva para que la persona se densifique, porque ya se hacen canales y hábitos y la persona no se da cuenta, el perpetrador pierde conciencia de que realmente está lastimando porque usa racionalización. Al final estamos en Occidente y hay que hacer la explicación occidental. Y la racionalización es convertir en algo razonable algo que no es razonable. Y así es como uno se da a veces el derecho de hacer un montón de barbaridades, porque ha encontrado la manera de ponerlo sobre la mesa como algo que tiene lógica, que es justo y que es razonable. ¿Sí me explico? Y hay muchos ejemplos de eso. Hay muchos ejemplos de el que deshereda a un hermano que de repente dice, bueno, es que si se lo hubiéramos dejado a él, hubiera acabado con el dinero, pues mejor yo, porque él es un bueno para nada. Entonces, lo daña dos veces. Primero, porque le quita el dinero. Y la segunda, porque dice que es un idiota y que no hubiera podido conservarlo. Entonces, no solo le quita el dinero sino además encima lo vende como superficial. Entonces, en esta sociedad de daño que hemos creado en Occidente, es muy importante que sepamos movernos aquí, que no es Oriente. Y para movernos, por supuesto, tenemos que exigir disculpas. Si no vienen, pues tenemos que alejarnos momentáneamente, pero quitarnos de la posibilidad de alimentar en otro todas las posibilidades o los otros, cuando son otros, para tratar de alterarnos. Ahora, a nivel teosófico, pues sí, te dan duro. Yo creo que te prueban de mil formas para que te vayas como haciendo más fuerte a la hora de tolerar Sí, una serie de cosas. eso es Y luego, correcto. al final, pues tienes que hacer una especie como de receso en tu proceso teosófico para arreglar las miles de cosas que te pusieron enfrente y que necesitan ser arregladas, para luego regresar con bríos. Tienes que ir a la cueva como las antiguas fieras a lamerte las heridas y a tratar de recuperar. Como el águila, para quitarse todas las plumas y esperar Claro. que renazca de nuevo. Y luego, pues ya con todo ese dolor que te ha permitido madurar, llegas mejor arropado a enfrentar unas fuerzas ahí muy complicadas. Pero es cierto lo que dices, hay mucho aprendizaje acá. Yo he tenido la suerte de trabajar contigo esos 3 últimos años y tú sabes todo lo que nos ha pasado a los dos, ya bueno, los Sí. 3 de los que hemos estado vinculados, pero bueno, al final así es la vida. Sí, porque a veces el único pecado que uno tiene es trabajar. O sea, y a Pues los no dejar de demás. trabajar, no dejar de hacer Sí, las cosas, sí. pero llega un momento donde ya necesitas un poco de ir a que te arreglen la chapa, dicen en España, que te arreglen la carrocería, porque está muy mal. Luego ya sigues otra vez trabajando. Pero este tema debemos, como estudiantes de teosofía, tenerlo siempre presente, porque es un tema. Karma y reencarnación. Sí, Karma y reencarnación. en el sendero que hemos escogido de ser miembro de la sociedad teosófica, es un sendero que debe estar presente en nosotros. Esto va a pasar. Esto va a pasar y tenemos que ser fuertes para Y estar verlo ahí. con ojos de karma y reencarnación, eso es muy importante. Si no, no Exacto. tiene sentido lo que pasa. Exactamente. Y saber que los procesos muchas veces son de uno, quizás en otras vidas, pero nos pertenecen. Claro Y que hay motivos que no sabemos, pero que están como ahí. los orientales. Sí, quizás por eso los orientales aceptan más, porque tienen ese tipo de conocimiento más claro que nosotros. Pero 1.000.000 de gracias y gracias a Luz Marina por haberte puesto en este carril. Sí, ¿verdad? Bueno, porque en tu profesión es algo muy, muy maravilloso, como traer ese conocimiento desde ese punto de vista de ciencia y de madurez en tu trabajo, que nos ayuda mucho a todos nosotros los que damos golpes a ciegas, bueno, No, porque y queremos. ayuda mucho porque siempre hay pacientes que entienden las razones teosóficas que hay, a pesar de que estén en Occidente. Si le rascas, empiezas a encontrar formas diferentes de ver la realidad, donde tú encuentras, porque en Occidente siempre queremos saber el detalle del detalle del detalle, y no siempre es así, simple, como hacen la gente en Oriente, dice, pues yo sé que algo hice. ¿Y qué hizo usted? Pues no sé, pero algo hice. ¿Y cómo puede usted estar tan tranquilo si usted nomás cree que hice? Pues no, usted déjeme en paz. Yo sé que algo hice para tener esto. Y entonces ahora lo estoy purgando. Y lo tienen Exacto. clarísimo.
y nosotros no. Y entonces somos Exacto. teósofos, tenemos que pasar esto con mayor y copiar a los que lo hacen mejor que nosotros, que son ellos. Exactamente. Muy bien, Magali, pues muchísimas gracias. Qué bueno que se No, gracias a ti, gracias a ti. Pues lindo día para todos. Sí, nos vemos la próxima, chicos. Que les vaya muy bien el próximo sábado. Continuamos.